Buenos días, yo soy Lady Viviana Palacios Morales y el día de hoy les voy a presentar mi trabajo de grado realizado en modalidad pasantía y mi proyecto que es la evaluación del proceso productivo y tratamiento post cosecha de la fresa en la granja integral agroecológica Peamas Sumapaz, Nuevo Nazaret. Mi directora es la profesora Carolina Sánchez. Bueno, vamos a trabajar el tema de introducción, objetivos, materiales y métodos, resultados, conclusiones, recomendaciones y bibliografía. Bueno, primero vamos con una introducción. Acá vamos a mencionar que la economía campesina ha sido durante mucho tiempo una fuente vital para el sustento de las comunidades rurales en todo el mundo. Pero sin embargo, la dependencia de algunos monocultivos han generado algunos impactos, como la erosión del suelo, vulnerabilidad económica al depender de un solo cultivo y extensión de la frontera agrícola. Teniendo en cuenta esto, desde el programa Peamos Paz se propone introducir o nuevos cultivos con el fin de mitigar estos impactos. En este caso, pues es la evaluación del tratamiento post cosecha, que vamos a manejar el tema de deshidratación evaluando dos variables, que es la temperatura de secado y el espesor de la rodaja. Este proyecto se adquiere la materia prima en la localidad de Sumapaz, que está ubicada en la parte sur de la local de Bogotá, como se observa en este mapa, y la parte del laboratorio se va a hacer en la Universidad Nacional. Para nuestro proyecto tenemos como objetivo general evaluar el tratamiento post cosecha de la fresa en la granja integral Peama Sumapaz, acá en el Nuevo Nazaret, y como objetivos específicos tenemos caracterizar las fresas cosechadas en la granja, evaluando parámetros como tamaño, peso, color, contenido, humedad y grados Brix. También vamos a evaluar la deshidratación de la fresa como alternativa de valor agregado y determinar el impacto y tratamiento de la post cosecha de las propiedades físico-químicas del fruto. Bueno, para esto vamos a tener unos métodos. Primero, pues, es la adquisición del producto. Luego se hace el traslado hacia la universidad. Este traslado se hace en canastillas con el fin de disminuir daños mecánicos. En ese laboratorio se hace la refrigeración del producto a 4 grados Celsius. Se hace el acondicionamiento de la fruta. Luego se realiza la caracterización inicial. En esta caracterización se evalúan parámetros como pH, color, grados Brix, acidez, textura. Luego vamos a hacer el proceso de hidratación, se hace en un horno de secado a convección forzada y con una velocidad de aire de 0.57 metros sobre segundo en promedio, con unas revoluciones de 830 revoluciones por minuto. Y esto se hace en todos los tratamientos para mantener las mismas condiciones. También se va a hacer la medición de las propiedades de control, como ya les mencioné, cuáles son, y finalmente hacer el análisis estadístico. Pues para poder evaluar los efectos de la temperatura y espesor en el proceso de secado, se van a evaluar algunas propiedades como la actividad de agua, los grados Brix, acidez, el cambio de color, la textura evaluada con la información, la humedad final y calcular la difusividad efectiva. Para esto vamos a usar o se usó el diseño central compuesto rotacional con el fin de modelar la superficie de respuesta. Entonces, en la imagen de la derecha vemos los factores de espesor y temperatura ubicados en los puntos axiales, factoriales y centrales para poder obtener una ecuación cuadrática de segundo orden. Se observa que pues, se tiene un punto central que es el único que tiene 3 repeticiones. Pues acá en estas gráficas se observan ya los parámetros, los ensayos con cada una de las variables que se van a tener y que las variables mínimas y máximas para cada una de las variables se tiene en cuenta pues la literatura. Ya como resultados, primero tenemos acá las curvas de secado, entonces tenemos las curvas de secado en los puntos factoriales que eh, se observa el tiempo de secado y la dimensional de humedad. Entonces podemos comparar los tratamientos que tienen espesores iguales con diferentes temperaturas, en este caso el ensayo 1 y 2. Se observa que el ensayo 2, que es el que tiene la línea amarilla,
tiene menor tiempo de secado que el ensayo 1, que tiene la curva moradita. Esto es porque la humedad es más alta. Y pues un comportamiento similar se observa en los tratamientos 3 y 4, donde el tratamiento 4, la línea roja, tiene menor tiempo de secado. Eh, Acá vemos lo de la curva de secado para los puntos axiales. Entonces acá también tenemos tratamiento 5 y 6 con el mismo espesor y diferente temperatura. Por tanto, el tratamiento número 6 tiene un tiempo de secado más corto que el tratamiento número 5, como se puede observar en las gráficas, y el tratamiento 7 y 8 tienen igual temperatura pero diferente espesor. Acá se observa que el tratamiento número 7 es el que tiene menor tiempo de secado. Esto concluye que la rodaja más delgada tiene menor tiempo de secado. Y luego acá vemos las curvas de secado en los puntos centrales, es decir, aquellos puntos donde las condiciones se mantuvieron iguales. Se ve un comportamiento de las gráficas muy similar y también vemos que el tiempo de secado está entre 5.5 horas y 6 horas. Como resultados de la caracterización inicial, pues tenemos un peso promedio de producto de fresa 18.94 gramos, un diámetro de 3.26 centímetros. Después de realizar la caracterización inicial, pues el pH de la fruta es de 3.7, grados bris de 9.66, acidez 0.61, la textura 2.8, o sea, es la deformación del fruto, milímetros, y humedad final de 90% y una actividad de agua de 0.9. Bueno, para la difusividad efectiva, entonces para hacer este cálculo se hace una regresión no lineal de la ecuación de Page para ajustar los datos y poder calcular la difusividad efectiva. Entonces, acá en la tabla número 9, en la tabla derecha, podemos observar los datos obtenidos. Entonces, aunque se observan que los tratamientos presentan diferentes difusividades efectivas, estadísticamente no son significativas. Como vemos en la tabla de la izquierda, no encontramos ningún p-valor menor al 0.05. En actividad de agua, pues igual que en el caso anterior, tampoco presentamos diferencias significativas, a pesar de que los tratamientos tienen datos diferentes. Acá es importante mencionar que la actividad de agua en todos los tratamientos está menor al 0.6, lo que significa que se va a disminuir la actividad microbiana de la fruta, evitando que se presenten daños por actividad de agua en la fruta. En los grados Brix tampoco encontramos diferencias significativas, a pesar de que en la tabla de ANOVA, en la parte izquierda, encontramos que el valor de temperatura al cuadrado tiene una diferencia significativa, pero cuando se hace una reparametrización, se observa que el R cuadrado disminuye al 49%, lo que significa que el 49% de los datos no están representados por esta ecuación. Entonces, se concluye que no hay diferencias significativas. En el pH también no encontramos diferencias significativas entre los tratamientos. En la acidez sí encontramos unas diferencias significativas. Entonces, se observa que los parámetros que más afectan, que interfieren en el contenido de acidez, es el espesor en su forma lineal y la interacción entre el espesor y la temperatura. Entonces en el gráfico observamos que para menor contenido de acidez encontramos unas temperaturas y unos espesores bajos, y también se puede obtener una acidez baja cuando encontramos espesores altos y temperaturas altas. En cambio de color tampoco se presentó cambio de color, aunque en los tratamientos 5 y 8 se presenta una oxidación que es causada por la bandeja que se está usando en el proceso de secado. En textura y formación tampoco presentamos diferencias significativas, al igual que en la humedad final. En la humedad final también está entre los rangos, según la literatura, que debería estar el fruto deshidratado. Ya como conclusiones, tenemos que el proceso de deshidratación de aire caliente es una alternativa para alargar la vida útil de la fresa, al reducir significativamente el contenido de humedad. También se observa que la temperatura y el espesor de la rodaja tienen un impacto directo en la reducción del tiempo de la deshidratación. También que pues no se encuentran diferencias significativas y
que la implementación de la deshidratación puede generar una estrategia de valor agregado para la fresa y puede mejorar la rentabilidad del cultivo. Y ya como recomendaciones tenemos usar el mismo tipo de bandeja para no causar o no interferir en las variables, como en el caso del color, y evaluar más rangos de temperaturas para ver si existen diferencias significativas. Acá encontramos alguna bibliografía que se ha usado y muchas gracias. Hola, buen día. Mi nombre es Martín Sebastián Pérez Pedraza y el día de hoy les compartiré los resultados de mi trabajo titulado Evaluación hidráulica y operativa del sistema automatizado de fertirriego por goteo en el cultivo de clavel y mini clavel, en marco de la asignatura Trabajo de grado en modalidad pasantía. Voy a comenzar compartiéndoles algunas estadísticas del sector productor colombiano. La primera de ellas es que la floricultura es actualmente el cultivo de exportación agrícola no tradicional más importante del país, de acuerdo a Socolflores, con cerca de 8.900 hectáreas sembradas a lo largo del territorio, siendo el clavel la tercera flor de mayor importancia, con un 11.6% de participación. Dicha flor tiene una huella hídrica para su producción de cerca de 50.6 metros cúbicos hectárea día, lo que corresponde más o menos al consumo que tendría 23 familias bogotanas durante un mes. Por lo cual, aunque es un cultivo de importancia económica, plantea grandes retos por un uso eficiente de los recursos hídricos. Ahora bien, el sistema de riego y sus problemáticas asociadas. La primera es que existe una correlación directa entre el MIRFE, lo que comúnmente en este sector se llama como manejo integral de riego y fertilización, con la productividad de flores. La segunda es que el sistema de riego es el principal medio para satisfacer las necesidades hídricas y nutricionales del cultivo, por eso su gran importancia. Ahora bien, la tercera es que es importante evaluar y monitorear, evitando que el cultivo sufra afectaciones asociadas a la infraestructura de riego. Como podemos ver en las imágenes, estos síntomas podrían ser plantas con estrés hídrico que desencadenarían en plantas muertas y una pérdida productiva por daños presentes en la infraestructura de riego. Ahora bien, el estado actual del sistema es el siguiente. Parte de un equipo de bombeo encargado de extraer agua de forma subterránea y derivarla en la torre de aeración, de la torre de aeración a la cámara de decantación y la cámara de decantación al reservorio de decantación. Estos como primeros mecanismos para acondicionar y tratar el agua para riego. Del reservorio de decantación pasa al reservorio de almacenamiento y del reservorio de almacenamiento al reservorio de operación, donde se ubica el cabezal de riego. Del cabezal de riego pasa al sistema de filtrado, del sistema de filtrado a los centros de inyección de cada uno de los sectores, para culminar en las camas donde se ubican los esquejes de clavel y donde se ubican las líneas de goteo. La metodología que se llevó a cabo para la evaluación del sistema de riego fue la siguiente. Se partió primeramente una caracterización y una segmentación del sistema de riego en 5 grandes grupos, donde se organizó la información de la siguiente forma, siendo primero las fuentes de agua, el cabezal de riego, el sistema de filtrado, el sistema de inyección de fertilizantes y la red hidráulica. Se partió de una caracterización de los equipos e infraestructura de estos grupos, obteniendo toda la información otorgada por los fabricantes y los contratistas encargados de instalar los equipos. Se recolectó dicha información agrupando todas las características técnicas de estos equipos. La segunda fue un diagnóstico de los equipos y la infraestructura, haciendo un monitoreo en campo y una revisión e inspección visual del estado de los equipos. Después se agrupó toda esta información para construir un modelo de la red hidráulica de goteo y simularlo en el software de Panet, para así dar como resultado la formulación de recomendaciones, un diagnóstico y unas mejoras. Después de haber agrupado esta información en esos 5 grandes grupos. Los resultados obtenidos después de monitorear la concentración de hierro, el pH, la conductividad eléctrica y la dureza en partes por millón en el pozo, la torre de aeración y el reservorio de almacenamiento fueron los siguientes. Se encontró que en el reservorio de almacenamiento existían concentraciones de sales y aumentos de pH, además de que existía
1 grado de dureza en el agua. Todos estos tres factores haciendo que pudiera generar afectaciones en la infraestructura de riego, de taponamientos o incrustaciones de materiales sedimentados. También se observó que existía una efectividad en el tratamiento de óxido ferroso en el agua, debido a la infraestructura instalada. También se encontró que el sistema de bombeo para el agua subterráneo no contaba con los requerimientos para la demanda actual, que es de 9 litros por segundo. En el estado físico se encontraron efectos de mineralización y biofilms en la infraestructura de tratamiento de agua, lo cual podría mermar la efectividad para el tratamiento de concentraciones de hierro en el agua. Los resultados en el canal de riego fueron la construcción de curvas actualizadas del sistema de bombeo, ya que cuando se realizó la caracterización del equipo de bombeo con la información brindada por el fabricante, se detectó que la curva característica del fabricante con respecto a la curva calculada en campo difería más o menos en 200 litros por minuto para el caso de la bomba número 1. Este hallazgo nos permitió decir que existe una reducción en la eficiencia del sistema de bombeo, lo cual nos daba como una hipótesis que se estaría comprometiendo la operación del sistema de riego debido a esta causa. Otros hallazgos que se encontraron fueron los daños estructurales en el cabezal, en la estructura y la balsa que sostiene las bombas para el sistema de goteo. También se encontraron daños físicos y fugas en la conducción de la red. Los resultados en el sistema de filtrado y el sistema de fertilización fueron las siguientes consideraciones. La primera, que el sistema soportaba los caudales y volúmenes requeridos sin pérdidas significativas. Todo esto después de revisar que, tanto en el sistema de filtrado como en el sistema de inyección de fertilizantes, que los equipos instalados cumplían con los requerimientos mínimos para la operación, comparando los volúmenes máximos fertilizables, los caudales máximos regables y que cumplieran las normas técnicas mínimas para su operación. Segundo, que el sistema cuenta con un direccionamiento y estandarización para llevar a cabo las tareas de mantenimiento, lo cual previene que estas infraestructuras sufran averías por falta de mantenimiento. En la red hidráulica de goteo se revisó tanto la eficiencia de aplicación como la uniformidad de riego, encontrando que tanto en la uniformidad como en la aplicación el sistema en promedio no tiene una desviación mayor al 10%, lo cual lo evidencia como un sistema de riego eficiente. Sin embargo, se puede destacar que en algunos sectores tiene una desviación mayor al 10 y hasta el 20%, tanto en la aplicación como en la uniformidad. Esto, después de una revisión en campo, fue gracias a la detección de daños físicos en las líneas de goteo y en las válvulas de riego y a su vez en la red de conducción, por lo cual podría esperarse que estos valores fueran mayores a la desviación esperada del 10%. Los resultados de la modelación del sistema de riego fueron producto de recopilar toda la información con la que se tenía acceso del sistema de riego, lo que incluyó tanto el cabezal de riego, el sistema de filtrado, el sistema de fertilización y la red hidráulica que componía el sistema por goteo, que incluía la distribución, la longitud de los diámetros y las características técnicas tanto de las válvulas como de los emisores. Todo esto con el fin de simular y ser lo más fiel posible al sistema de riego instalado en la vida real. Por lo cual, se buscó que toda esta información alimentara el modelo en el panel. A su vez, se tuvieron en cuenta otras consideraciones a la hora de simular la operación, y era simular 6 válvulas, cada uno de los sectores, que es la capacidad máxima del sistema de riego, y que estas válvulas estuvieran lo más alejadas del sistema de riego y el centro de fertilización, y tuvieran los caudales más altos del sector. Esto con el fin de simular el escenario más crítico para el sistema. De eso se encontraron las siguientes condiciones, que fue que el sistema presentara las presiones y velocidades idóneas para su operación, excepto en las válvulas de riego, en las cuales superan las velocidades permisibles, que son aproximadamente de máximo 2.5 metros por segundo. Y esto genera como resultado un incremento
en el riesgo de daños en la infraestructura. De acuerdo a algunos autores, esta velocidad aumenta la probabilidad de generar daños en la infraestructura. Entonces, como conclusiones del trabajo, se tuvieron tres. Primero, la metodología usada permitió dar un panorama integral del sistema de riego. Segundo, el modelo de Panet fue una herramienta útil para comprender la operación del sistema y encontrar anomalías que no se pudieron encontrar de otras formas. Tercero, que en los datos obtenidos se lograron dar recomendaciones y observaciones que permitieron mejorar el desempeño del sistema de riego dentro de mi documento. Ahora, recomendaciones generales. Primero, recomendar evaluar el sistema de inyección de fertilizantes mediante un método cuantitativo que permita observar tres cosas. Primero, la uniformidad, la aplicación y el aseguramiento de las concentraciones de fertilizantes que llegan a las plantas mediante el sistema de goteo. Segundo, recomendar evaluar la huella hídrica de la producción de clavel y estrategias que permitan uso cada vez más eficiente del recurso hídrico. Las referencias y muchas gracias por su atención. Muy buenos días a todos, mi nombre es Humberto Alejandro López Garcés y hoy les hablaré sobre mi trabajo para la opción de título Ingeniero Agrícola denominado Estudio Agrológico para la adecuación del distrito de riego de Azochinita en Huasca, Cundinamarca. En el contexto de la expansión del distrito de riego Azochinita en Huasca, es fundamental realizar un estudio detallado de los suelos para comprender mejor sus características y distribución en la zona. La caracterización adecuada del área es clave para el éxito de los proyectos productivos y para anticiparse ante posibles desafíos. Dentro de este proceso, el estudio agrológico desempeña un papel esencial al analizar las propiedades físicas, químicas e hidrofísicas del suelo. Conocer las series de los suelos de la zona de influencia del proyecto permite implementar soluciones de ingeniería adecuadas, asegurando una producción agrícola eficiente y sostenible. En el caso del proyecto, se cuentan con aproximadamente 280 hectáreas, de las cuales el 90% presentan cultivos de forrajes y el restante corresponden a cultivos de arándanos y fresas. El propósito principal de este estudio es analizar las características del suelo en la zona de influencia del distrito de riego y evaluar su aptitud para la agricultura. Para ello planteé tres objetivos específicos. El primero es caracterizar las propiedades físicas y químicas de los suelos del proyecto. Segundo, espacializar la información a partir de mapas. Y tercero, generar recomendaciones de uso del suelo según la implementación de proyectos productivos. La metodología general de este estudio se basa tomando como guía el levantamiento agrológico del Centro Agropecuario de Marengo realizado en sintonía entre el IGAC y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia, donde se conforman dos bases generales dentro de la metodología del levantamiento agrológico. En una primera etapa, denominada precampo, se recopiló la información preliminar antes de la fase de campo, incluyendo la descripción de características exteriores como el relieve, el paisaje y el clima. Esta fase consiste en recabar datos sobre factores climáticos y la descripción geomorfológica de la zona de estudio, basándose en estudios previos y la información existente sobre el lugar, incluyendo cuando corresponde a investigaciones agrológicas realizadas en la región. Luego, se recopilan la información de las características internas que se recogen en las propiedades físicas y químicas. Las propiedades químicas recogen la descripción de la acidez y de diferentes relaciones de los elementos involucrados para evaluar la fertilidad de los diferentes horizontes que componen el suelo. Por otro lado, las propiedades físicas interactúan entre sí para determinar la productividad agrícola. El esquema a continuación detalla la metodología general del estudio que da lugar, teniendo en cuenta los lineamientos de las entidades como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA, y asimismo del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Para la caracterización de cajuelas en campo se realizó la medición de propiedades tanto químicas como físicas. En el pH se hizo uso de papeletas de fenolftaleína, tal como aparece en la imagen. En cuanto a la materia orgánica, se usó peróxido de hidrógeno. Para la presencia de carbonatos, se hace uso del ácido clorhídrico al 10%. Para las cenizas volcánicas, se usa de nuevo el papel de fenolftaleína, pero en adición se usa el fluoruro de sodio.
Para las propiedades físicas, el color se toma de acuerdo a la tabla de Munsell, la textura de acuerdo al método organoléptico de Ligac y la toma de estructura del suelo y la presencia de moteados se realizan mediante observación en campo. Las pruebas de infiltración se realizaron también con el método de anillos dobles. Y estas mismas variables, en adición a la capacidad de intercambio catiónico efectivo y a la densidad real y aparente, se toman mediante el laboratorio para la caracterización más completa que serían las calicatas. La geomorfología del terreno permite visualizar la génesis y la evolución de los suelos, visualizando los paisajes y relieves de la zona. Zink en 1987 realizó una sistematización de la taxonomía que describe tanto el paisaje como el relieve de la zona. De esta forma se recolectó la información existente a escala 1/100.000, encontrando que la mayoría de los predios se encuentran en dos unidades cartográficas de suelos, correspondientes a zonas montañosas y una pequeña minoría a planicie. En cuanto al relieve se encuentra una diferenciación. Gran parte de los predios se encuentran en lomas, cuyas pendientes son alargadas y moderadas, y el restante se encuentran en abanicos aluviales, producto de la dinámica deposicional de sedimentos a lo largo de los años. Estas son todas las configuraciones de unidades cartográficas de suelos, cuya nomenclatura recoge información sobre el paisaje, clima, material parental y la pendiente del terreno. Esta información es recolectada a escala 1/100.000. Muy seguramente habrán diferenciaciones en caso de abordar esta información bajo una escala más detallada. Se recogió además la información de temperatura y precipitaciones en la zona. La región presenta un clima frío semihúmedo según la clasificación de Caldas-Lang, con una temperatura promedio de 13 grados Celsius y una precipitación anual de 1.142 milímetros. El balance hídrico mostró que en la mayoría de los meses la evapotranspiración supera la precipitación, generando déficit hídrico. Únicamente el periodo comprendido entre mayo y agosto presentan valores mayores a la evapotranspiración. El régimen de temperatura del suelo según las condiciones ambientales se determinó en 14 grados Celsius, con un régimen de humedad isométrico según los parámetros de la USDA. La etapa de campo comprende la abertura de cajuelas en varios puntos de los predios pertenecientes al proyecto. En ella se realizó la caracterización de cada uno de los horizontes encontrados y pruebas de infiltración. Adicionalmente, se recopiló la información de las cajuelas realizadas en el estudio de suelos del IGAC a escala 1/100.000, como se ve en la parte derecha de la pantalla. Aquí se contrastó la información que se levantó en campo con la existente en el estudio y se validaron los datos. La etapa de postcampo corresponde a la evaluación de las variables anteriormente recopiladas. Esta se basa principalmente en los lineamientos de la FAO, que tiene en cuenta las propiedades químicas, físicas e hidrofísicas que se tomaron en la etapa de campo. En adición, se evalúan el porcentaje de carbono, el pH, la capacidad de intercambio catiónico efectivo, la saturación de aluminio, saturación de bases y por último el contenido de fósforo. Esto se reúne en lo que se entiende por fertilidad química. El funcionamiento general es un promedio ponderado donde se le asigna un valor a cada variable en función de su importancia. Aquí se recopila la información de las cajuelas y calicatas, determinando que la aptitud del suelo es en general moderada, con valores cercanos a 8, y considerando este valor como el umbral para una alta aptitud agrícola. Esto sugiere que se requieren pocas intervenciones para mejorar la clasificación del suelo a un nivel óptimo. Buen día, mi nombre es Juan Pablo Mateus González y a continuación les voy a presentar el trabajo denominado Diagnóstico y mejora de las operaciones post cosecha para cultivos de durazno variedad Granjarillo y ciruela variedad Horbin de la empresa Frutas del Puerto, en el marco de la asignatura Trabajo de Grado, modalidad pasantía en el segundo semestre de 2024. El presente trabajo estuvo dirigido por el docente Robinson Osorio Hernández. La presentación se divide en introducción, objetivos, zona de trabajo, metodología y resultados, propuesta de mejora de operaciones post cosecha y conclusiones y referencias. Para la introducción tenemos que reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos es un objetivo global para mejorar la seguridad alimentaria, la salud humana y el uso sostenible de los recursos. Esto está enmarcado en la meta 12.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos por la ONU en 2015.
el cual dice que se debe reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita en mercados minoristas y de consumo y las pérdidas en la cadena de suministro agrícola. En países en vía de desarrollo, las principales etapas donde se presentan la pérdida de alimentos son la producción y la poscosecha. Por ejemplo, en Colombia, si se lograra alimentar a toda la cantidad de gente con las pérdidas que se tienen, se lograrían alimentar hasta 8 millones de personas anualmente. Para América Latina tenemos que el principal grupo de alimentos básicos con las pérdidas más elevadas para un estudio realizado en 2011 por la FAO es el de frutas y hortalizas. Es allí donde la ingeniería post cosecha surge como una herramienta clave para reducir estas pérdidas y prolongar la vida útil de productos altamente perecederos como el durazno y la ciruela. Así llegamos a los objetivos. Objetivo general del trabajo fue realizar estrategias en la empresa Frutas del Puerto que permitan reducir pérdidas y prolongar la conservación de los frutos de ciruela y de durazno. Objetivos específicos: el primero fue observar cómo se ejecutan en la empresa las operaciones post cosecha en bodega y cuartos fríos para durazno y ciruela. Segundo, realizar visitas técnicas a las fincas productoras de la empresa en Boyacá para establecer buenas prácticas agrícolas. Tercero, realizar seguimiento a los cuartos fríos y las bodegas de almacenamiento de los productos. Y cuarto, diagnosticar adecuadamente los procesos de producción de etileno y tasa de respiración de los frutos para replicar las mejores prácticas agrícolas. En cuanto a las zonas de trabajo, tenemos que eran las 3 fincas productivas en el departamento de Boyacá. En la parte izquierda encontramos las especificaciones. La de Nuevo Colonia y Turmeque estaban relativamente cerca, a una distancia aproximadamente de 10 kilómetros. La de Sotaquira sí estaba ya mucho más retirada. En las 3 fincas se manejaban árboles de frutales caducifolios, es decir, ciruela, durazno, pera y manzana, básicamente esos 4. En cuanto a la metodología, el primer y segundo objetivo era observar las buenas prácticas post cosecha y realizar visitas técnicas a las fincas productoras de la empresa Frutas del Puerto. En cuanto a las operaciones de recolección, selección y clasificación, tenemos que en la primera y la segunda imagen encontramos canastillas arrojadas en el piso, lo cual es un vector de contaminación de los frutos. Allí pueden ser víctimas de plagas, enfermedades, microorganismos y demás. Adicionalmente, el papel periódico que se le pone a las canastillas, como se muestra en la primera imagen, es nocivo también para ello. Adicionalmente, las canastillas se llenan a su capacidad máxima, así que cuando se apilan una encima de la otra se puede generar daño mecánico y las frutas se pueden ver seriamente afectadas. En la segunda imagen, en el balde con el que el operario está recogiendo la ciruela, ideal que ojalá tenga 2 correas, una a cada lado, para distribuir mejor las cargas, o un sistema de aseguramiento en la cintura para evitar lesiones osteomusculares en el cuerpo de los operarios. También encontramos pues desechos distribuidos a lo largo de todos los predios, bastante basura y copor de los almuerzos de los operarios y frutos sobremaduros en los árboles y en el piso, ya de cosechas anteriores que no se habían recolectado. En cuanto a la bodega de Turmeque, la primera que encontramos a la izquierda, vemos que la ventilación no es lo suficientemente adecuada. El cenit de la bodega no tiene un espacio lo suficientemente grande para el tamaño y la capacidad de la bodega. Esto acelera el proceso de maduración de los frutos. En las siguientes 2 imágenes se aprecia la disposición inadecuada de los desechos orgánicos, los cuales empiezan a arrojar lixiviados dentro de la bodega. En las bodegas de insumos agrícolas encontramos bastante desorden, como se aprecia en las imágenes, incluidos estos bultos de gallinaza de abono orgánico expuestos a la intemperie, que con el sol y la lluvia aceleran su deterioro. Sin embargo, esto se empezó a mejorar, se habló con el administrador y finalmente la bodega de insumos quedó organizada en la parte derecha, como se aprecia en la imagen. En cuanto a los cuartos fríos, lo primero que encontramos es que no estaban plenamente identificados, no estaban numerados para identificar cuál era cuál y llevar registros adecuados.
y adicionalmente se estaban guardando especies ajenas a los cultivos como flores, las cuales son altamente contaminantes y pueden traer enfermedades para los frutos que se quiera almacenar. Por ello se realizó el lavado y la desinfección de los cuartos con hidrolavadora y los productos adecuados para ello, con la ayuda de los operarios. El siguiente objetivo era el seguimiento a cuartos fríos y a las bodegas de almacenamiento. Lo primero de lo cual nos percatamos en el trabajo fue que la ciruela, como se muestra en la parte izquierda, presentaba escarchamiento. Esa parte blanca significa que hay quema de los tejidos del mesocarpio, del endocarpio, de la epidermis en general, debido a las temperaturas muy bajas, por debajo de 4 grados centígrados. Ahí ya esa fruta no se puede recuperar y pues nos empezamos a preguntar por qué se presentaba eso. Se revisaron todos los componentes del sistema de refrigeración, por ejemplo el sistema de filtrado, como se ve en la imagen de la mitad. Este filtro está instalado de manera inadecuada porque la tapa debería instalarse hacia la parte inferior, debería ir hacia abajo, para que los sedimentos por gravedad eh, se depositen en la parte inferior y no continúen en el flujo de la tubería. Ahí el filtro no está haciendo nada. Y el display de los controladores de los cuartos fríos en la parte del cuarto de máquinas, en la parte posterior, no coinciden con los testigos de la parte frontal de los cuartos, a la entrada de los cuartos. Todo esto estaba ocasionando problemas como el rompimiento de los elementos de protección, la espuma y la condensación de la tubería. Se ha empezado un registro como parte de las soluciones implementadas con base a, bueno, primero la plena identificación de los cuartos, se marcó cada uno para identificar cuál era cuál, y mediante termohigrómetros digitales que registraban humedad relativa y temperatura, estos registros se registraron cada hora en el formato que se nota en la parte derecha. También se compraron termómetros de pared para la bodega y para la fruta, termómetro para la fruta. Como se aprecia en esta gráfica, estos son registros del día 5 de diciembre para el cuarto número 2. Se aprecian picos de temperatura muy altos y muy bajos, muy altos a mediodía, muy bajos en las primeras horas de la mañana y las últimas horas de la tarde, fluctuaciones de hasta 10 grados, y la no coincidencia del testigo de los cuartos fríos con el registro de los termigrómetros. Esto es muy perjudicial para la fruta. Se solicitó una visita de diagnóstico a la empresa Temping SAS. Se realizó un proceso de selección, esta fue la más adecuada para ver qué era lo que estaba pasando al interior de los cuartos y por qué tenían este mal comportamiento, esta fluctuación tan alta en las temperaturas. Básicamente se encontraron tres cosas. Lo primero era las dilataciones en el piso y las fugas, grietas en las paredes que permitían fugas de aire frío, y también se encontró la distancia que no era lo suficientemente alta entre el techo de la bodega, que es metálico, y el techo de los cuartos fríos. Esto tenía una carga térmica muy alta, el techo de la bodega, y se la transfería al de los cuartos, imposibilitando el mantenimiento de una temperatura fría y estable. En los extremos vemos las unidades evaporadoras, los ventiladores, los cuales no eran de un tamaño ni estaban ubicados de una manera adecuada para los cuartos, y la unidad condensadora, esta unidad condensadora estaba funcionando para dos cuartos a la vez. No daba la capacidad de la máquina para dos cuartos, debe ser para uno solo. El último objetivo era la caracterización físico-química del estado de madurez para ciruela y durazno. En cuanto a la morfología y el volumen, para ambos frutos se encuentra una morfología predominantemente redondeada, con relativa uniformidad. Sin embargo, para el durazno, al tener individuos de diferente estado de madurez, la variabilidad era mucho mayor. En cuanto al color, las diferentes intensidades de color rojo se hallaron para la ciruela, lo cual era símbolo de diferentes estados de madurez, y para el durazno había tonalidad predominante en el espectro amarillo-anaranjado, variable en cuanto a las intensidades de color rojo. Los valores para la firmeza se encuentran en la parte derecha. Los primeros son los de la ciruela y están un poco más bajos que los de la literatura consultada, mientras que los del durazno, 7.95 kilogramos fuerza, eran un poco más
altos a la literatura porque estaban menos maduros que los consultados. Para la intensidad respiratoria y la producción de etileno tenemos que la ciruela tenía una variabilidad mucho mayor, los valores se aprecian en pantalla. Esto obedece a que la ciruela había frutos en diferentes etapas del proceso de maduración, incluso algunos muy cercanos a la senescencia. Para el durazno, la intensidad respiratoria arrojó una variabilidad menor que la ciruela, lo cual se ve reflejado en frutos en un estado de madurez inicial e intermedio. En cuanto a la producción de etileno, en las gráficas la línea morada es la producción de etileno como tal, la línea amarilla la temperatura. Para la ciruela encontramos que una vez empieza a descender la temperatura después de las 6 de la tarde que se inició el estudio, la producción de etileno también se empieza a estabilizar y a reducir considerablemente su valor. En cambio, para el durazno, como el estudio fue realizado durante horas del día, hay una tendencia directamente proporcional entre la temperatura y la producción de etileno. Finalmente llegamos a la propuesta de mejora de las operaciones post cosecha. Lo primero es recolectar frutos sobremaduros de los árboles y caídos del suelo constantemente y minimizar la utilización de papel periódico en las canastillas para evitar la proliferación de plagas como la mosca de la fruta. Se deben mejorar los procesos de limpieza y desinfección dentro y fuera de las bodegas, realizar lavado de canastillas. Y en cuanto a los cuartos fríos, se debe realizar un monitoreo constante de humedades relativas y temperaturas dentro y fuera y además también de la fruta como tal. Si se necesita un monitoreo constante 24 horas al día, 7 días a la semana, se recomienda la contratación de los servicios de una empresa que pueda hacer esto satelitalmente, como con las empresas de manejo de alimentos, ellas lo tienen, y la cadena de transporte también debe estar termorrefrigerada. Se debe almacenar un solo producto en cada cuarto, dado que los picos de producción de etileno son muy variables entre todos los frutos y, por ejemplo, la manzana puede acelerar la maduración y llevar los demás frutos a senescencia muy rápidamente. La ciruela se debe almacenar entre 7 a 9 grados centígrados según la literatura consultada y la experimentación que se está realizando todavía. El durazno no aguanta la refrigeración, debe estar en un cuarto solamente con ventilación a una temperatura de alrededor de 14 grados centígrados, debido a que las vellosidades de este fruto almacenan humedad y pueden deteriorar la fruta. Y las frutas deben ingresar al cuarto en un estado de madurez óptimo, ni muy verde ni muy maduro. Se deben mejorar los procesos de selección y clasificación en finca y bodega de despacho y hay posibilidad de trabajar con atmósferas controladas o recubrimientos para detener un poco la maduración de la fruta. Todo esto requiere un trabajo adicional. Las conclusiones es que si se mejoran estas buenas prácticas agrícolas, se encontrarán nuevas oportunidades de mercado a partir de la mejora de la calidad de los frutos. También se debe mejorar el orden y aseo en todas las bodegas, al igual que la disposición de los residuos. Todo esto requiere un trabajo mancomunado entre todas las partes de la empresa y es necesario implementar mejoras en las etapas del cultivo previas a la cosecha como riego, drenaje, selección de variedades y la fumigación, debido a que todo esto impacta en las propiedades organolépticas de los frutos. También, finalmente, en cuanto al análisis post cosecha, se encontró que los duraznos se encontraban en etapas tempranas de madurez, mientras las ciruelas estaban en un estado de madurez mucho más avanzado. Y una influencia de la temperatura en cuanto a la producción de etileno fue mucho más descriptiva en las ciruelas. Bueno, muchas gracias a todos. Estas son las referencias. Las demás están en el archivo de Word subido al repositorio de la universidad. Muchas gracias, que estén muy bien. Muy buenos días a todos, mi nombre es María Paula Monsalve, estudiante de Ingeniería Agrícola, y a continuación les presentaré mi experiencia dentro de las pasantías realizadas, modalidad seleccionada como opción de grado y el proyecto realizado, diseño de herramienta tecnológica de identificación y de relación de los actores clave del manejo de sanidad agropecuaria e inocuidad de alimentos en Colombia. Para esto se manejarán 6 secciones. Estas pasantías fueron realizadas en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Es el organismo especializado en agricultura en este sistema interamericano, donde reúne sus miembros para el desarrollo agrícola y el bienestar rural mediante 10 áreas en las cuales la oficina del ICA Colombia se desempeña en 4. Estas pasantías fueron realizadas en el área de sanidad agropecuaria e inocuidad de alimentos, el cual tiene como objetivo brindar alimentos inocuos a través de 4 pilares: el fortalecimiento de capacidades basadas en las medidas sanitarias y fitosanitarias
esto con el fin de facilitar el intercambio, la modernización de servicios nacionales para responder a las exigencias de los mercados, el fortalecimiento de capacidades de países miembros para atender temas emergentes y la opción de ciencias y buenas prácticas para mejorar la producción. Ya con este pequeño contexto del instituto, se identificó un gran interés en fortalecer sus acciones mediante la cooperación con otros actores, lo que requiere el entendimiento de los mismos. Es por eso que se propuso el desarrollo de una herramienta tecnológica de visualización e identificación a partir de análisis bibliográfico y registro de bases de datos relacionales. Esto con el fin de entender la cadena agroalimentaria de Colombia, identificar oportunidades y así optimizar la toma de decisiones. Bueno, ¿y qué nos permite una base de datos relacional? La recopilación organizada de información. Esto se hace a partir de un modelo de entidad-relación como primer paso, el cual es una representación gráfica que organiza y nos representa la información de manera simplificada y la relación que existe a través de esta misma información, y consta de los siguientes elementos. De la entidad, que es el conjunto general de información que necesitamos de un objeto de estudio, los atributos, que es la información específica de cada objeto, y la relación, que como su nombre nos indica, nos describe el vínculo que hay entre estas. Para este caso, se seleccionó con la especialista del área las cuatro entidades: proyectos, actores, ámbitos y sistemas de producción, y su relación que existe entre ellas, que están representadas mediante rombos junto con una palabra clave. Por ejemplo, proyectos fortalecen sistemas de producción, los actores se enfocan en ámbitos. Ya una vez establecidas las entidades, se definen los atributos, que es esta información específica que necesitamos de cada objeto de estudio, representado mediante círculos, y la representación gráfica de la relación que hay entre ellas. Digamos, muchos a muchos o muchos a unos mediante la notación de Crossfoot. ¿A qué hace referencia? Tres líneas hace referencia a muchos, una sola línea a uno. El círculo hace referencia a que es opcional y una segunda línea como que es obligatorio. Por ejemplo, proyectos fortalecen sistemas de producción. Proyectos fortalecen sí o sí uno o más sistemas de producción, y los sistemas de producción son fortalecidos, bueno, pueden ser fortalecidos por al menos un proyecto. Este diagrama nos permite traducirlo al modelo relacional, que es el que se va a introducir al software, y esto depende de las relaciones que establecimos anteriormente. Por ejemplo, en una relación muchos a muchos se requiere la creación de una tabla intermedia, una tercera tabla, que me relaciona la información tanto de un objeto de estudio como del otro objeto de estudio en una sola tabla. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo se vería esta tabla intermedia y otras características como tablas anexas. En este caso tenemos atributos que son multivaluados, es decir, que pueden tener más de un valor. Entonces, en este modelo relacional se conocen como unas tablas anexas. De igual forma, es importante mencionar que para mejorar la calidad de los resultados se estandarizan los parámetros de algunos atributos. Por ejemplo, el IICA se estandariza en nacional, regional, hemisférico y multipaís. Ya con estas características se prosigue para el modelo en Power Apps. Como es una aplicación basada en un modelo, se estructura inicialmente la base de datos, que en esta metodología está directamente relacionada con Dataverse. Y después de realizar las configuraciones que necesita Power Apps, se crean las cuatro entidades que hablamos inicialmente, y dentro de cada una de ellas se configuran las vistas, las formularios, las relaciones y las columnas. Dentro de estas columnas, asegurándonos que cada una esté personalizada según las necesidades. Seguidamente se crea la aplicación basada en el modelo que hicimos anteriormente. Esta es la vista principal de la aplicación. Acá tenemos las cuatro entidades principales. Aquí tenemos los proyectos que fueron ingresados para este estudio, de los cuales se seleccionaron 65 a nivel nacional, de los cuales 25 son particularmente del IICA. En la parte superior están las opciones para ingresar o para eliminar cualquier tipo de registro, y dentro de los proyectos se ingresa la información que queremos relacionar. Por ejemplo, para este proyecto, los lácteos fueron los que se relacionaron a este proyecto, y aquí están los actores, donde tenemos reguladores como el Ministerio de Agricultura, implementadores como el ICA y financiadores como la GIZ. Esta es la aplicación que nos va a permitir alimentar la base de datos de manera amigable. Una vez alimentada la base de datos, se importa a Power BI, que es el software seleccionado para visualizar las consultas que queramos realizar, para hallar patrones o cualquier tipo de consulta.
Esta es el diagrama que vimos inicialmente, pero ahora en Power BI, donde nos aseguramos que las relaciones son correctas. Lo que se busca con Power BI es hacer uso de las relaciones de esta base de datos para visualizar consultas, lo que significa que la confiabilidad de sus resultados se basa en el diseño de análisis de datos. Es por eso que para este proyecto se realizaron 4 ejemplos de aplicación que se resuelven mediante estos 4 pasos: identificar entidades, reconocer las relaciones, describir las medidas y desarrollarlas, y por último, hacer uso de las herramientas de Power BI para visualizar las respuestas. Para nuestro primer ejemplo de aplicación, ¿qué actores están relacionados con proyectos que abordan los mismos desafíos en sistemas de producción? Reconocemos que las 3 entidades que están involucradas son proyectos, actores y sistemas de producción, con la relación que hay entre ellos, que es de muchos a muchos. Seguidamente se reconoce que hay 3 acciones necesarias por hacer. La primera es un conteo de desafíos, la segunda es una lista de proyectos que trabajan en cada desafío, y como tercera acción, una agrupación de actores que trabajan pues en este mismo desafío. Para visualizar la respuesta usamos un gráfico de anillos donde relacionamos estas medidas. La primera es el conteo de desafío, este es el código que nos permite hacer el conteo. Los actores por desafío, este es el código que nos va a permitir hacer este conteo, al igual que el código que nos permite hacer el conteo de proyectos por desafío. De esta forma, combinando las acciones, podemos ver en el gráfico que el desafío que más involucra actores es la transferencia de tecnologías. Usamos este segundo gráfico, un tree map, para reconocer qué actores son los que más actúan en este desafío. Para eso usamos el conteo de desafíos por proyecto y los proyectos por desafío. De esta forma podemos ver, señalando el desafío, que los actores que más se involucran en este desafío es Fontagro y la Universidad Nacional de Colombia. Para nuestra segunda pregunta, ¿qué actores participan más activamente en proyectos y en qué rol se identifica que los actores y proyectos son las entidades que van a participar y que hay una relación entre ellas que es de muchos a muchos? Para ello también se reconoce que hay 2 acciones importantes por hacer. Una es el conteo de proyectos por actor y una segunda, para evitar la redundancia, que es la identificación y agrupación de roles de este actor. Para visualizar la respuesta hacemos uso de esta gráfica de barras, donde hacemos el uso de la medida de proyectos por actor, donde este es el código que nos va a permitir hacer este conteo, más el nombre del actor, donde identificamos que el ICA es el actor más activo, con 26 proyectos, y sus roles son regulador, implementador, consultor y colaborador. Del mismo modo respondemos las 2 últimas preguntas. ¿Qué ámbitos tienen proyectos relacionados con un tipo de sistema de producción? Según la gráfica podemos ver que el ámbito general agrícola es el que más abarca ámbitos. Aquí podemos ver a qué hace referencia esos ámbitos, y general agrícola quiere decir estos proyectos que afectan a todos los sistemas de producción, como es la implementación de una nueva normativa. ¿Cómo se distribuyen los actores según el tipo de ámbito a que participan? Podemos ver que multipaís es el ámbito donde más participan estos actores, mostrando un alto interés en estos proyectos a nivel internacional. Con esto podemos ver que la herramienta ha sido capaz de responder a nuestras consultas, demostrando ser eficaz y funcional, y en relación a la información obtenida, se logró focalizar oportunidades como es el involucramiento de productores y empresas a estos proyectos por su baja participación, ampliar la visión en la toma de decisiones al recomendar el fortalecimiento de la sinergia entre las áreas de bioeconomía y SAIA, analizar las redes de colaboración al identificar nuevos actores estratégicos clave, y la identificación de patrones, como es el creciente interés en sistemas pecuarios no convencionales. Muchísimas gracias por su atención. Buen día, mi nombre es Karen Sandoval Cobo, soy estudiante de Ingeniería Agrícola y hoy les presentaré mi trabajo de grado titulado Análisis de la información técnica, histórica e institucional en las diferentes áreas estratégicas del IC en Colombia, en aspectos técnicos, económicos, ambientales y sociales. Esto en el marco de la asignatura Trabajo de grado, en mi caso modalidad pasantía, en el semestre 2024-2. Primero el contenido. Tenemos la introducción, el objetivo general y objetivo específico. Se va a presentar la metodología del, como tal, el proyecto, resultados, análisis de resultados, conclusiones, recomendaciones y por último, bibliografía.
Primero, la introducción. Tenemos que la agricultura es un pilar clave para el desarrollo económico y social en América Latina. Y esta eficiencia depende del acceso y gestión de información técnica. Entonces, en este contexto, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, denominado ICA, impulsa la sostenibilidad agrícola mediante la optimización de recursos y la toma de decisiones informadas. Esa parte informada es muy importante, ya que este trabajo busca justamente que esas decisiones informadas se tomen con base a mayor información que se pueda generar acceso para mayor facilidad en la gestión. Entonces, para esto surge un objetivo general y unos objetivos específicos. El objetivo general es elaborar el repositorio técnico con la información técnica, histórica e institucional de las diferentes áreas estratégicas del ICA en Colombia. Esto con el fin de mejorar la gestión del conocimiento y apoyar las acciones de cooperación técnica. Como objetivos específicos surgen 4. Primero, recopilar y analizar información secundaria relacionada con los temas técnicos prioritarios del ICA en Colombia. Segundo, diseñar una metodología para la clasificación y compilación de la información en el repositorio técnico institucional. Tercero, desarrollar un repositorio técnico institucional que centralice, clasifique y analice la información relevante en las áreas estratégicas del ICA. Y por cuarto, realizar un manual del uso del instrumento repositorio técnico para poder facilitar el manejo y accesibilidad de esa información. Entonces vamos a la metodología. La metodología se divide en una fase general, mejor dicho, en una metodología general, la cual fueron 2 fases. Primero, la fase de creación del repositorio y segunda fase, análisis de la información. La primera fase de creación del repositorio se divide en 3. Primero, la recopilación de información. Se hizo una recopilación de información tanto física como digital. Entonces, en lo físico se encontraron CDs y documentos, un montón de documentos en los cuales se tuvieron que recopilar, y también se encontró información que pudo dar el ICA más en la nube y digital. Esto ya es como tal información digital. En cuanto a la organización de la información, se hizo un esquema general del repositorio como tal, de cómo se quería inicialmente, con toda la información que se tenía, se organizó, y en el desarrollo de la herramienta de clasificación mediante el código de Python se logró, y de la mano con ChatGPT, una inteligencia artificial, se logró realizar una clasificación adecuada de cada uno de estos según el programa y las áreas estratégicas que maneja el ICA. Más a profundidad vamos a verlo en la siguiente. Entonces, como tal, el repositorio técnico se elaboró primero tomando toda esa información física, haciéndola digital, tanto los documentos, entonces tuvieron que escanear los documentos, como los físicos que estaban inicialmente, como también los CDs se tuvieron que digitalizar directamente y se colocaban en la nube. Ya con eso teníamos un repositorio digital en el cual ya se iba a poder hacer un análisis y desarrollo de la clasificación. Entonces, primero se identificaron formatos, qué tipos de formatos se tenían a lo largo de todas las carpetas digitalizadas. Se encontraron las extensiones con mayor relevancia, y a estas extensiones se les extraía el texto mediante el código y se les mandaba directamente ese texto a la inteligencia artificial ChatGPT. ChatGPT hace un análisis y bota como tal un Excel con una tabla o criterios que se plantean para el archivo. Entonces, esos criterios se plantean teniendo en cuenta la mayor cantidad de información que puedan tener del documento para poder después clasificarlo. Entonces, se le pide diversos criterios, como son específicamente 12, como son el nombre del archivo, el título, el año de elaboración, si hay consultores, también consultores, y demás, como ven aquí en pantalla. Esto ya genera como tal una base de datos en la cual es un Excel. Entonces, ese Excel se genera de la fase número 1. Listo. Metodología de la fase 2. Con ese Excel ya se quiere hacer una generación de tablas dinámicas, en primer lugar. Después, analizar distribución, entonces evaluar documentos según aspectos técnicos, sociales y los demás aspectos. Se quiere relacionar los programas, entonces se conecta las iniciativas del ICA con los hallazgos del documento. Y finalmente, crear gráficos. Esto para poder visualizar datos analizados con gráficos estadísticos. Ahora los resultados y análisis de resultados. De la fase 1 tenemos la recolección de información. Entonces se lograron recolectar una gran cantidad, viendo una gran diversidad en cuanto a documentos, ya que encontramos un total de 189.153 documentos, los cuales, pues clasificarlos manualmente sería bastante dispendioso. Por lo cual vamos ahora a la organización de la información. Al ver tanta información, se recopiló un total de archivos según la extensión. La extensión se refiere a, por ejemplo, PDF, Excel, entre otros. Entonces se hizo un total de archivos según la extensión, se hizo un análisis de todos los documentos, eso también se hizo mediante código, y se encontró un total de 704 tipos de extensiones. Esto nos demuestra realmente una diversidad de formatos importante en este repositorio. Entonces, evidencia además una necesidad de un sistema eficiente de clasificación debido a que son demasiada información. Entonces, el predominio de ciertos formatos fueron los archivos PDF, fueron los más numerosos con 23.017, seguidos de imágenes JPG, GIF y hojas de cálculo. Entonces, eso es como importante tenerlo en cuenta. Desafíos para la clasificación: la alta presencia en archivos en formatos de imagen, ya que dificulta la extracción de texto. Sin embargo, también en el código se tuvieron en cuenta eso y se adquirieron mediante OCR, procesos de OCR. Listo, resultados en cuanto al desarrollo de la herramienta. En cuanto al desarrollo de la herramienta, se encuentra como tal, se hizo la ilustración, aquí se presenta la interfaz del aplicativo realizado, en el cual se generó ya ese aplicativo, se logró clasificar, lo cual demostró que era importante y necesario. Se logró hacer de una manera en que el usuario pudiera hacerlo más amigable para el usuario que lo estaba utilizando. Entonces, solamente tiene que seleccionar una carpeta, la carpeta que quiere analizar, y
decir hacia dónde quiere mover los documentos, en este caso el repositorio técnico. Entonces, de esa manera, directamente se va a mover y desplazar los documentos al repositorio técnico según el programa en el cual ChatGPT lo clasifique. Entonces, aquí también tenemos en la parte de abajo el extracto de prompt realizado. Ese prompt es lo que se le manda directamente a ChatGPT con claridad. Es un documento, de hecho, bastante extenso en el cual se le define detalladamente qué es lo que se quiere que realice con cada uno de los documentos. Y en tercero, ya como tal, diagramar los resultados del repositorio técnico, donde tenemos en el lado izquierdo la clasificación como tal de cada uno de los documentos. Entonces está dividido según las áreas estratégicas o programas como desarrollo rural, como IBEM, como AXA y entre otros programas. Y en el lado izquierdo, en el mismo sentido, se está realizando esa misma clasificación, pero vemos que se maneja con un programa al mismo tiempo. Entonces es importante que ahí abajo se genera el formato Excel y se genere una copia, como tal como funciona. Después tenemos otro resultado muy importante que fue la portada del manual del usuario aplicativo. Este manual ya se le entregó directamente a los directivos del ICA en Colombia, entonces ellos pueden manejar como tal todo el manual y es importante esto para que puedan manejar y usar esto y puedan replicarlo en el futuro. Como formato, este formato para la clasificación se realizó con el objetivo de que no hubieran fallos en esa clasificación. Entonces cada persona que coloque su documento llena este formato y al llenar este formato directamente no pasa por ChatGPT, sino directamente hace esa clasificación y ese movimiento hace el programa en el que considere la persona que colocó el documento. Es muy importante eso porque así ya no se genera ningún fallo que podría ocurrir por la inteligencia artificial. Ahora, resultados de análisis de la fase 2. Aquí tenemos una estructuración. Bueno, se logró clasificar la información en 4 dimensiones principales, fue lo primero, tanto en las dimensiones técnica, económica, ambiental y social. Entonces, aquí encontramos que la mayoría de los documentos se enfocaron en el aspecto técnico, esto con un 43% del total. El siguiente fue seguido por el aspecto social, el 36%, y el económico, el 16%. Entonces, encontramos como tal la importancia, pues la información técnica es clave para la operatividad del procesador técnico y la toma de decisiones. Encontramos que realmente es coherente que sean aspectos técnicos, ya que se quiere realizar un repositorio técnico, entonces por eso tiene mayor relevancia en los aspectos técnicos. En segundo lugar, los aspectos sociales, vemos que realmente el ICA maneja esos aspectos sociales debido a que la agricultura y la parte agrícola va de la mano con lo social. Entonces es bastante importante y sustancial que manejen esos dos programas. En el análisis de la gráfica de la cantidad de aspectos según programas del ICA, encontramos la relevancia de los programas del desarrollo territorial y agricultura familiar y, en segundo lugar, sanidad, agropecuaria e iniquidad de los alimentos, lo que también se denomina SAIA. Esto lo concentra en la mayor cantidad como tal de archivos y documentos. Entonces se encuentran, pues se indica que el ICA prioriza el fortalecimiento de prácticas agrícolas sostenibles y la agricultura y seguridad alimentaria. En cuanto a los aspectos sociales, el programa de equidad de género y juventudes también muestra una fuerte presencia, lo que resalta el interés en la inclusión y el bienestar de las comunidades rurales. Por otro lado, los aspectos económicos también se encuentran principalmente en desarrollo territorial y agricultura familiar, lo que sugiere una estrecha relación entre el crecimiento económico y la sostenibilidad del agro como tal. Entonces es bastante interesante. Sin embargo, los aspectos ambientales tienen menor representación en áreas claves, esto como acción climática y sostenibilidad agropecuaria. Esto evidencia una necesidad de fortalecer este enfoque como tal dentro del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el ICA. Conclusiones. Tenemos 9 conclusiones bases. Primero, predominaron los documentos técnicos y sociales alineados con la misión del ICA. Entonces, eso es bastante importante, ya que se alinea esto, se nota que sí se va de la mano. Segundo, se debe fortalecer la información económica y ambiental para mayor impacto. Tercero, la automatización con Python optimizó la gestión documental, ya que notamos que pasaban 189.153 documentos, más o menos una hora ya estaban todos clasificados. El análisis de datos, en cuarto, tenemos que mejoró la toma de decisiones estratégicas. En el quinto, el manual del usuario facilita la replicabilidad del proceso. Sexto, los programas de desarrollo rural y agricultura familiar son claves en Colombia. Séptimo, se requiere priorizar estrategias sostenibles para la expansión agrícola. Octavo, la digitalización agiliza el acceso y el uso de la información. Y noveno, la inteligencia artificial mejora la eficiencia y es replicable en otras instituciones. El desarrollo rural y agricultura familiar, en este caso, pues fueron claves y se refleja una alta ponderación en Colombia. Eso también puede ser debido a su potencial agrícola, ya que tiene una extensión total de 114 millones de hectáreas, como ya sabemos, de las cuales 39.2 millones aproximadamente son consideradas frontera agrícola. Entonces, el país se posiciona como uno de los países con mayor potencial de expansión en el área agrícola, por eso puede ser que este desarrollo rural y agricultura sea el programa que más destacó. Recomendaciones: continuar realizando y motivando la automatización de procesos que tienen que ver con esta información y su manejo, ya que la información a la mano facilita el manejo de este y su conocimiento. Seguir con la constante mejora del prompt para la inteligencia artificial, para que no hayan errores. Tercero, los programas de desarrollo rural y cultura familiar son clave en Colombia, así que a seguir apoyando este y los demás programas es indispensable. En el cuarto, que se requiere priorizar estrategias sostenibles para la expansión agrícola, vemos que es de los más bajos en cuanto, ya que medio ambiente es de los aspectos más bajos que se encontraron. La digitalización agiliza el acceso y uso de la información y que la inteligencia artificial mejora la eficiencia y es replicable en otras instituciones, por lo cual incentivar el uso de estas tecnologías es una herramienta bastante positiva. Finalmente, las referencias bibliográficas que se manejaron en el documento y en algunas imágenes fueron las siguientes.
Muchísimas gracias. Buenas tardes, soy Andrés Felipe Polanco Laya, presentando el trabajo Fortaleciendo la resiliencia rural, cultivando conocimientos sobre el cambio climático y biodiversidad para la agricultura familiar y comunitaria en Colombia, en el marco de la asignatura de trabajo de grado en la modalidad pasantía, semestre 2024-2. El contenido es, primero, contexto y justificación; segundo, problema y oportunidad; objetivos de la pasantía; marco conceptual; metodología; resultados principales y conclusiones y recomendaciones; y finalmente, referencias. En el contexto y la justificación, se sabe que el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad afectan profundamente a las comunidades rurales. Esas problemáticas impactan a la productividad agrícola y la seguridad alimentaria y el bienestar económico de tales comunidades. Es esencial fortalecer la resiliencia mediante estrategias educativas que integren conocimientos científicos y tradicionales. Por lo tanto, la problemática, uno, es la brecha en el acceso a la educación y tecnología en zonas rurales, y dos, la vulnerabilidad ante eventos climáticos y prácticas agrícolas insostenibles. Por tanto, la oportunidad es desarrollar una herramienta educativa interactiva, una aplicación móvil y una guía física que fortalezca la resiliencia y fomente prácticas agroecológicas. El objetivo general es fortalecer la resiliencia de las comunidades campesinas mediante herramientas educativas interactivas, teniendo dos objetivos específicos. El primero, caracterizar las necesidades y realidades socioculturales en Colombia y diseñar una herramienta adaptable en contextos rurales. Para el marco conceptual estuvieron fundamentos teóricos como la resiliencia, el cambio climático, la biodiversidad, la agroecología, el impacto del cambio climático en la agricultura familiar y las brechas de educación. La interconexión entre todos estos conceptos es la base para las herramientas y para potenciar la resiliencia en las comunidades rurales. La siguiente parte es la metodología. Para inicialmente caracterizar la población objetivo, se tuvo en cuenta el acceso a Internet, el índice de necesidades básicas, insatisfechas, el acceso a la educación y el índice de pobreza multidimensional, así como esos análisis de TIC e indicadores socioeconómicos de los cuales se tuvieron de nivel departamental, verificando cuál de estos indicadores son los más críticos por departamento, tomando los 4 primeros y comparándolos entre sí. Y seguidamente caracterizando los cultivos entre mayor área y producción. Para finalmente seguir la metodología para las herramientas, que inicialmente se inició por una información bibliográfica, unas guías agroecológicas e información sobre biodiversidad en Colombia. Luego se caracterizan las herramientas, se sabe que hay que hacer una guía física y una aplicación digital, realizando así 3 módulos diferentes. El primer módulo es el contenido informativo sobre biodiversidad y soluciones basadas en naturaleza. El segundo módulo es una evaluación sobre la biodiversidad en la finca. Y el tercer módulo es una evaluación agroecológica para los cultivos de la finca. De esta forma se tiene un diseño preliminar de la aplicación. Entonces, de esta forma se hace un estudio para saber en qué aplicación se puede hacer la aplicación en Android y se crea en simultáneo el contenido para la guía física. Se concluye que la mejor opción es hacerlo la aplicación en Android Studio con el lenguaje de programación de Kotlin, creando así el primer módulo de contenido informativo sobre biodiversidad. En el módulo 2, que es una evaluación de especies endémicas y evaluación de conservación vegetal, se toma de guía una tesis con los parámetros de la Universidad de La Loja. Y del tercer módulo se crea, en base a guías agroecológicas y evaluaciones agroecológicas de fincas, se crearon 6 preguntas con el fin de dar recomendaciones agroecológicas para cada pregunta específica, generando así 3 a las 6 posibles respuestas integradas en la aplicación. Por lo tanto, se genera la primera versión beta de la aplicación móvil. Acá, los resultados principales es un pequeño vistazo de la guía física, que tiene en cuenta ciclos de nutrientes, el control biológico como servicio ecosistémico y la importancia de los polinizadores como servicios ecosistémicos. Acá una pequeña muestra de cómo queda la aplicación. En la menú principal se abre el primer módulo, que es un módulo introductorio sobre soluciones basadas en naturaleza, con links a qué es biodiversidad, ecosistemas, en cada uno de los apartados, divididos en 4 secciones. Entonces, como aquí se muestra, cada uno apartado tiene acceso a links que son definiciones e imágenes. Aquí en la evaluación de especies endémicas se sectoriza la finca según el tipo de sector, sería arbórea, arbustiva o herbácea. Acá se puede agregar el tipo
de especie de tipo arbórea, se puede ingresar en qué partes las encuentran y se puede poner un nombre y se puede agregar la foto, como se muestra acá, para seguidamente poder obtener una evaluación para cada una de estas, teniendo la densidad relativa, la densidad absoluta, el índice de importancia y una calificación en general por especie. Luego la evaluación de conservación vegetal ecosistémico, donde se evalúa el nivel de abundancia y la apariencia, el tipo de intervención que tiene el usuario con el ecosistema, el nivel general de especies endémicas, la presencia de epífitas, orquídeas, bromelias, anturios, helechos o musgos, el grosor de la capa de hojarasca y finalmente se da una calificación final. En última parte es una evaluación agroecológica donde se ingresan los cultivos, café o tomate, y se responden las 6 preguntas con regular, bueno o muy bueno. De esta forma, obteniendo así una recomendación específica para las preguntas que respondió, según como sea el caso. Acá son las recomendaciones para el café y abajo están para el tomate. Se pueden poner N cultivos en simultáneo. Nomás se pusieron 2 por falta de tiempo porque hay que generar todas las posibles respuestas. Finalmente, se tienen las conclusiones de que pues, es importante la relevancia de la integración de la agroecología en la agricultura familiar, que el acceso al conocimiento, debido a la caracterización anterior, se concluyó de que los departamentos, especialmente el de Baupés, el de Amazonía y Bichada, son los más afectados por el conocimiento y en brechas de en general conocimiento, educación y agricultura. Por lo siguiente, la biodiversidad de Colombia exige ajustar las herramientas en cada entorno. Por lo tanto, es necesario adaptar cada ecosistema o hallar una forma de que cada posible ecosistema se esté integrado dentro de la aplicación, puesto que la aplicación funciona de forma bastante general. Una recomendación es que el primer módulo sea necesario profundizar en conceptos como subsistemas y transición agroecológica. En el tercer módulo, el de evaluación agroecológica, es necesario integrar indicadores adicionales para la caracterización agroecológica como la autosuficiencia alimentaria, la generación de ingresos y el bienestar animal, entre otras. Finalmente, es también necesario incluir recursos audiovisuales para complementar la formación técnica y, dado que por la falta de tiempo, es necesario realizar pruebas y evaluaciones en terreno para identificar las deficiencias de las herramientas. Acá algunas referencias sobre estas herramientas agroecológicas de la FACT y de Suárez Pardo, que es un enfoque de sistemas socioecológicos, y de Mendoza, de la Universidad de La Loja, donde se obtuvieron los parámetros para la evaluación de las especies endémicas y de la evaluación ecosistémica. Muchas gracias. Buen día para todos. Mi nombre es Sebastián Herrera y a continuación les socializaré el trabajo titulado Análisis del estrés hídrico del tomate bajo invernadero a partir del uso de índices, el cual fue realizado para optar al título Ingeniero Agrícola en la modalidad de trabajo investigativo. El tomate es un cultivo de gran valor tanto alimentario como económico, especialmente en Colombia, en donde su producción se centra principalmente en Cundinamarca, Boyacá y Antioquia. Este cultivo ha tenido un crecimiento en la modalidad de cultivos bajo invernadero, ya que ha presentado una mayor producción y menores riesgos por plantas y enfermedades. Sin embargo, se afrontan desafíos en cuanto a la disponibilidad de agua y los escenarios de cambio climático. Es allí donde el índice de estrés hídrico de los cultivos, CWSI por sus siglas en inglés, es clave para optimizar el riego, por lo cual es importante contemplar su implementación en los invernaderos. Este índice ha tenido diversas investigaciones a nivel mundial, donde han implementado tecnologías de teledetección del estrés hídrico, donde se ha utilizado a manera de monitoreo fisiológico y donde se ha utilizado para evaluar la seguridad hídrica de los cultivos para analizar inversiones y proyectos. Por lo tanto, se requiere validar la eficiencia en distintos contextos productivos, particularmente en Colombia, donde estos estudios son escasos o inexistentes. Estos estudios pueden traer beneficios como la optimización del uso de agua
La adaptación al cambio climático de los cultivos, en cuanto a resistencia y sostenibilidad se refieren, al aumento en la producción y a la mejora de la calidad de esta misma producción, a los avances en cuanto al monitoreo para la toma de decisiones informadas y el aporte a la academia, que nunca sobra. Por lo tanto, este objetivo se plantea los siguientes objetivos. Como objetivo general, analizar los comportamientos y confiabilidad del índice de estrés hídrico calculado por diferentes metodologías para determinar el estrés hídrico del cultivo bajo invernadero. Y como específicos, primero, caracterizar las variables o parámetros utilizados en el cálculo del índice de estrés para establecer un plan de monitoreo durante el cultivo. Segundo, analizar la incidencia de diferentes láminas de riego en el estrés del cultivo y la respuesta de los índices. Tercero, comparar los resultados obtenidos con las diferentes variables y metodologías de cálculo. Y cuarto, realizar recomendaciones para el uso e implementación del índice de estrés hídrico en los cultivos en hortalizas bajo invernadero. La metodología planteada para este estudio es la que vemos en la imagen de la derecha, la cual contempla el establecimiento del cultivo, su posterior monitoreo de variables climatológicas como temperatura, humedad relativa, velocidad del viento, radiación solar, necesarios para calcular la evapotranspiración por métodos como el de Fao-Penman-Monteil y de Stangelini, el cual es un ajuste del método anterior para utilizarse dentro de invernaderos, y imágenes termográficas para de ahí extraer la temperatura foliar de las plantas. Con estas variables podemos calcular los indicadores de estrés hídrico y posteriormente hacer recomendaciones del manejo de agua en los cultivos de tomate, para este caso. El cultivo tuvo la ubicación en el invernadero 1 de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, donde se sembró la variedad GEM 604F1, que tuvo un sistema de siembra en cama confinada con sustrato, con plantas a 0.3 por 0.6 metros, o sea 30 centímetros entre plantas y 60 centímetros entre las camas, para un área total de estudio de aproximadamente 0.4 hectáreas. Se manejaron dos tratamientos en cuanto a las láminas de riego. Normalmente se empezó a emplear dos pulsos de 5 minutos de duración cada uno, implementando goteros de 4 litros por hora. Y cuando se empezó el estrés hídrico, se seleccionó una cama, en este caso la cama L16 que podemos ver en la imagen, para aplicarle el 50% de esta lámina de riego, por lo cual se hizo el riego con una frecuencia de 2 días, a diferencia del riego normal o a las demás plantas y las demás camas que se regó todos los días. Las variables climatológicas se tomaron con una estación meteorológica automática cada 5 minutos y la temperatura foliar primero se tomó al mediodía y al iniciar el estrés se empezó a tomar antes y después del riego, para así calcular los indicadores. Aquí podemos apreciar las metodologías de cálculo, las ecuaciones implementadas por los dos métodos del cálculo de las evapotranspiraciones y además también se tiene la fórmula que relaciona el estrés hídrico con la temperatura foliar. Y a la derecha tenemos una imagen de la cámara la cual fue empleada, que es de la marca FLIR y modelo T640. Posterior de la recolección de las imágenes termográficas, se pasó a un análisis. Con ayuda del software FLIR Tools se aisló un rango de temperaturas en el cual se iban a encontrar las plantas y propiamente las hojas, sin tener en cuenta el sustrato ni otros fondos, como se pueden apreciar en la imagen original. Se utilizó un código en MATLAB para aislar estos píxeles y así poder tomar el promedio, la temperatura foliar de la imagen sin los objetos de fondo, puesto que esto iba a variar el dato. Al interior del invernadero se tuvo una temperatura media de 19.39 grados Celsius, una temperatura mínima de 10.66 y una máxima de 35.45. Temperaturas que son superiores
a las también reportadas por la estación meteorológica del IDEAM ubicada en la universidad. Se tiene en cuenta también que la temperatura elevada y la humedad relativa también elevada afectaron en la respuesta del cultivo, ya que sufrieron ataques por plagas y enfermedades. Aquí podemos apreciar las temperaturas medias antes de implementar el estrés, que no requieren y no presentaron ninguna variación significativa. Por lo tanto, teníamos un cultivo que se comportaba aparentemente homogéneo. Si analizamos las temperaturas durante el periodo de estrés hídrico, podemos evidenciar que son diferentes los comportamientos según el tratamiento, con y sin estrés, evidenciando un comportamiento y una tendencia hacia los 20 grados Celsius, lo cual puede sugerir una termorregulación de las plantas que fueron sometidas a estrés. Comportamiento que no presentan las plantas que no fueron sometidas a estrés. En cuanto propiamente el índice de estrés hídrico, vemos que el que fue estimado con la metodología de evapotranspiración de la FAO Penman-Monteith tiene un aumento a lo largo del estudio, lo cual es coherente con la lámina de riego aplicada, mientras que los que contemplan la temperatura foliar y la temperatura del cultivo van en descenso, lo cual puede suponer una de dos cosas: o la adaptación del cultivo a las condiciones de estrés, o que el estrés, no fue suficiente para evidenciar los cambios requeridos. Por lo tanto, también es bueno recalcar que los que tuvieron en cuenta la temperatura foliar o las variables del cultivo fueron más descriptivos, ya que se pueden tener mayor número de datos. Sin embargo, aquí se hizo un promedio por día, ya que el comportamiento era muy similar, no había diferencia en cuanto a las camas que tuvieron diferentes tratamientos. Y finalmente, aunque los datos no son muy descriptivos, se tiene un comportamiento en cuanto a la producción en la cama del estrés hídrico superior al promedio de las demás camas, en especial en cuanto a su crecimiento. Como conclusiones, tenemos que las variables a monitorear pueden ser la temperatura, humedad relativa, la radiación solar, la velocidad del viento, la humedad relativa, la humedad del suelo, el pH, y si se desea implementar métodos que contemplen parámetros fisiológicos, se debe tomar también la temperatura foliar, la temperatura en el dosel del cultivo y la evapotranspiración directamente, no estimada, así como una adecuada caracterización del suelo. Temas como la infiltración básica, la capacidad de campo, el punto de marchitez permanente y el potencial osmótico. Como segunda conclusión, tenemos que el protocolo fue efectivo para cumplir los objetivos planteados. Sin embargo, se recomienda dejar un tiempo mínimo de 1 hora tras la aplicación del riego para tomar la temperatura foliar. Esto con el fin de ver mayores cambios en cuanto a la temperatura antes y después del riego, lo cual puede ser más diciente en el estudio. Y también se aconseja implementar el estrés antes. En este estudio se implementó en el día 71 después del trasplante a las camas. Sin embargo, puede que el cultivo ya estuviera establecido y el estrés haya empezado tarde. Como tercera conclusión, tenemos que el índice es una herramienta útil para el monitoreo del estrés hídrico en el tomate bajo invernadero, en especial cuando se estima la evapotranspiración por el método de FAO Penman-Monteith. Para el seguimiento del cultivo esto es recomendado. Sin embargo, los métodos que contemplan variables del cultivo son más adecuados para la gestión del riego y la toma de decisiones el día a día. Y finalmente, como última conclusión, tenemos que es necesario seguir investigando el estrés hídrico de los cultivos, ya que podemos buscar así maneras de utilizarlo en pro de la agricultura, ya que hay registros donde este índice de estrés puede favorecer el crecimiento vegetativo e incluso puede aumentar el contenido de materia seca en los frutos. Muchísimas gracias por su atención. Mi nombre es Santiago Garzón Páez. El día de hoy les presento mi trabajo de grado, modalidad proyecto final,
titulado Formulación de un prototipo de bebida con componente activo de hongos funcionales y micronutrientes. En los últimos años hemos observado un aumento en la demanda de alimentos saludables y funcionales, lo que ha impulsado la necesidad de explorar ingredientes naturales con propiedades beneficiosas para la salud. Mi proyecto se enfoca en esta tendencia para crear una bebida innovadora. Los hongos funcionales, conocidos por sus propiedades, han ganado relevancia en este contexto. El objetivo de la investigación es formular una bebida que combine hongos funcionales y micronutrientes esenciales, manteniendo un sabor atractivo, transformándolos en productos de valor agregado que respondan a las necesidades del mercado. Esta propuesta se alinea con los objetivos del programa de ingeniería agrícola, que busca la adecuación, modernización del sector rural para la producción, conservación y transformación de productos alimenticios y materias primas de origen agropecuario. Para el desarrollo de la bebida era crucial cumplir con la legislación colombiana. Se valoraron varias alternativas de bebidas, como agua saborizada, néctar de fruta y refresco de fruta. Todas fueron evaluadas y luego de varias pruebas se seleccionó el refresco de fruta al ser la mejor opción y estar alineado con los objetivos de la investigación. En ese sentido, las dos resoluciones que más tuvieron peso en la formulación fue la resolución 3929 del 2013, que establece los productos que tienen contenido de pulpa, y la resolución 810 del 2021, que establece las especificaciones de etiquetado nutricional. También se hizo uso del Códex Alimentarios y de la tabla de composición de alimentos colombianos. Los hongos funcionales son más que un alimento, poseen propiedades bioactivas que benefician nuestra salud. A lo largo de la historia se han utilizado para prevenir y tratar enfermedades, y esto último se ha respaldado por diversas investigaciones alrededor del mundo. Para esta investigación me basé específicamente en Cordyceps, conocido por sus propiedades energizantes, antiinflamatorias y antioxidantes, melena de león, que promueve la salud cognitiva y la regeneración nerviosa, y reishi, que refuerza el sistema inmunológico y ayuda a combatir el estrés. Después de hablar con el proveedor del insumo agroalimentario del extracto de Cordyceps, melena de león y reishi, se observó que las características técnicas eran iguales, por lo que se hizo uso solamente de uno de los hongos para la etapa de desarrollo, dado que el resultado iba a ser igual. No iba a variar el sabor ni a cambiar las características organolépticas del producto. Lo único que iba a cambiar serían las capacidades y características del hongo. En ese sentido, únicamente se hizo uso del Cordyceps en la etapa de desarrollo. Los micronutrientes, aunque son necesarios en pequeñas cantidades, son vitales para nuestro organismo. Es por ello que recibí un acompañamiento y asesoramiento para saber cuáles eran los mejores micronutrientes que se podían adicionar a la bebida. Y se concluyó que serían zinc, que es clave para el sistema inmunológico y el estado de ánimo; calcio, que es fundamental para huesos y músculos; magnesio, que apoya la función nerviosa y cardiovascular; y la vitamina C, que es un poderoso antioxidante. Estos insumos fueron comprados gracias a la empresa Madre Tierra, quien suministra productos para la industria agroalimentaria. Asimismo, se valoraron diferentes frutas, pero finalmente se concluyó que sería lulo y maracuyá las opciones seleccionadas. Esto debido a cómo se relacionaban directamente por sus características con los hongos funcionales. Aquí podemos ver el aporte nutricional de 100 gramos de pulpa de lulo y de maracuyá. Para el desarrollo experimental se utilizaron las instalaciones del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos, específicamente la planta de vegetales y el laboratorio. En este se utilizaron varios equipos, entre los que se destaca la microgramera de alta precisión, muy necesaria para los micronutrientes y aditivos que se iban adicionando en la formulación; una marmita que se utilizó para hacer la pasteurización como tratamiento térmico; una máquina de esterilización de los envases y una máquina dosificadora del producto final. También se utilizó un pHímetro y un refractómetro para determinar las características físico-químicas del producto. Las primeras pruebas que se hicieron fueron con agua saborizada. Por normatividad, el 98% que tiene este producto tiene que ser agua y el resto en aditivos. En ese sentido, se utilizaron saborizantes artificiales, pero el resultado con el sabor no fue el esperado, por lo que se optó por mirar alguna alternativa en la cual se pudiera incluir algún aporte calórico natural para que se pudiera adicionar azúcar. La solución fue el contenido de fruta con pulpa, mirando la opción de refresco de fruta o de néctar de fruta. Se valoraron diferentes combinaciones variando lo que es el contenido de porcentaje de fruta y tomándolo con los mínimos permitidos para que no tuviera un sello de advertencia de exceso de azúcares. En ese sentido, lo que se optó fue por concluir de que era necesario, para que el sabor fuera atractivo para el mercado, de que tuviera un sello de exceso de azúcares o un sello de contenido de edulcorantes.
Para ello se hizo una encuesta en la que el sello de contenido de edulcorantes fue la opción preferible para los consumidores de compra. Asimismo, también se hicieron evaluaciones con formulaciones finales. Estos que se ven en la imagen son los resultados en maracuyá y lulo. En ese sentido, se puede ver claramente que pues, al contener pulpa de fruta van a presentarse precipitados y separación de fases, por lo que era necesario utilizar algún tipo de espesante y estabilizante. Teniendo en cuenta lo anterior, se hizo uso de algunos ingredientes claves en la formulación. Conservantes como el metabisulfito de sodio para evitar el deterioro, edulcorantes como la stevia para reemplazar el contenido de azúcar, en ese sentido se utilizó stevia al ser un edulcorante natural no calórico, y la goma guar para mejorar la textura y evitar la separación de la pulpa. También se hizo uso de goma arábiga en su momento, pero los resultados no fueron los esperados y la goma guar presentó mejores resultados. Respecto a la formulación final, el refresco de fruta cumplió con los estándares físico-químicos requeridos. Básicamente eran que el pH se mantuviera por debajo de 4, los grados Brix fueran inferiores a 13 y el porcentaje de sólidos solubles aportados por la fruta cumplía con los mínimos establecidos por la norma. En estas dos imágenes se pueden ver por el lado izquierdo lo que sería el refresco de maracuyá y por el lado derecho lo que sería el refresco de lulo, con el uso de goma guar, lo cual muestra una clara mejoría en la estabilización de los precipitados y separación de fases. Se plantearon dos alternativas para cada una de las frutas, en las cuales únicamente variaba el contenido del edulcorante. Aquí podemos observar las 4 muestras que salieron para las pruebas sensoriales, las cuales fueron la muestra 819, muestra 342, respectivamente para lulo, la muestra 467 y la muestra 275 para maracuyá, y podemos ver dos vistas, una vista superior y una vista de perfil, en la cual en cada una de las vistas se muestra a la izquierda el contenido sin agitar y a la derecha el contenido agitado. Tengan en cuenta que los refrescos de fruta, generalmente todas las bebidas que tienen contenido de fruta se tienen que agitar antes de su consumo. Y esta es como la apariencia que tendría el producto final. Para evaluar la aceptación del producto se hizo una evaluación sensorial, en la cual se evaluaron las 4 bebidas formuladas y los panelistas evaluaron apariencia, olor, sabor, textura, retrogusto y valoración global. Los resultados fueron positivos, indicaron una buena aceptación general del refresco. En ese sentido, la opción más viable y que más le gustó a las personas fue la opción 275 de maracuyá, seguido de la 542 de lulo. El sabor, respectivamente de la 275, fue aproximadamente un poco más del 70%, le pareció agradable o muy agradable. En ese sentido, algunas otras recomendaciones que dejaron nuestros panelistas fue de pronto intensificar un poco más el sabor de la fruta, lo cual se tiene como recomendación para adicionar con algún saborizante de origen natural. También se realizó un análisis microbiológico para asegurar que el producto cumpliera con los estándares de seguridad alimentaria establecidos por la resolución 3929. Los resultados fueron satisfactorios, lo que garantiza la inocuidad del refresco de fruta. En conclusión, se pudo obtener una formulación de un refresco de fruta funcional que combina ingredientes naturales, micronutrientes esenciales y el hongo funcional. Este proyecto demuestra el potencial de crear bebidas saludables y atractivas para el consumidor moderno. Asimismo, se cumplieron los requisitos normativos relacionados con la formulación y comercialización de las bebidas con pulpa de fruta, garantizando la seguridad alimentaria y el cumplimiento de los estándares regulatorios, especialmente de la Resolución 3929 de 2013. También se incorporaron micronutrientes esenciales para la bebida, como zinc, calcio, magnesio, vitamina C, asegurando su valor nutricional sin comprometer las propiedades sensoriales del producto. Se verificaron los valores de referencia de los nutrientes establecidos por la resolución 810 para garantizar que la dosis diaria recomendada de estos micronutrientes, por lo que el producto tendrá el descriptor con etiquetado nutricional de buena fuente de estos micronutrientes. Por último, quiero hacer un agradecimiento muy especial a la profesora María Soledad Hernández Gómez, mi directora de tesis, a la magíster en Ciencia y Tecnología de Alimentos Karina Gutiérrez, quien estuvo acompañándome en este proceso de aprendizaje, y a la nutricionista Nicole Gabriela López Peña por su apoyo y conocimientos. A todos ustedes por su atención, muchas gracias.
Muy buenos días, mi nombre es Miguel Ángel León Rodríguez. Voy a realizar la presentación del trabajo titulado Evaluación y optimización del manejo ambiental en la producción de Cotesia flavipes para mejora del parasitismo en el control biológico de Diatrea saccharalis y estrategias para su producción bajo ambiente controlado en el marco de la asignatura Trabajo de Grado modalidad pasantía. Este trabajo fue desarrollado en Bioenergy Zona Franca, ubicada en el kilómetro 43 vía Puerto López, Puerto Gaitán. Esta empresa es una agroindustria dedicada al desarrollo o a la producción de etanol a partir o a base de la caña de azúcar. La empresa cuenta con un laboratorio propio de control biológico en donde se realiza la cría de Cotesia flavipes y Trichogramma exigum, dos especies de avispas utilizadas para el control de la diarrea. Lo que se identificó es que la baja eficiencia en la producción específicamente de la cotesia podría deberse al manejo inadecuado de las condiciones ambientales en los diferentes cuartos o áreas del laboratorio, lo que afecta el desarrollo de las larvas hospederas y en consecuencia el éxito del parasitismo. Ante esta problemática, el presente trabajo se enfoca en evaluar y optimizar el manejo ambiental en el laboratorio y tiene como fin pues, optimizar la producción de cotesia y garantizar su efectividad como un agente de control biológico. Estos son los ciclos biológicos del hospedero y del parasitoide, el hospedero la larva de diatraea y el parasitoide la cotesia. El laboratorio se divide en ciertos cuartos, estos cuartos tienen su función cada uno. El cuarto de pie de cría es donde se selecciona la pupa de la diatrea. Una vez seleccionada esta pupa, esas pupas son trasladadas al cuarto de adultos en donde se les permite el desarrollo hasta su mariposa o hasta su adulto. Una vez ya se tienen los adultos, estos se dejan aparear para obtener las posturas de diatrea, es decir, los huevos de diatrea. Una vez que se tienen estas posturas, se llevan al cuarto de infestación en donde son ingresadas en frascos con una dieta artificial ya desarrollada con anterioridad y se les permite la eclosión dentro de estos frascos. Una vez eclosionan, se llevan al cuarto de larva en desarrollo, en donde estos duran de 15 a 16 días aproximadamente, ya que se prevé que alcanzan el tamaño adecuado para poder ser parasitados. La parasitación ocurre en el cuarto de inoculación, donde se le presenta la larva a la cotesia hembra. Una vez parasitada la larva, se lleva al cuarto de larva parasitada, allí permanece aproximadamente durante 12 o 14 días, en donde ya se realiza el desarrollo como tal de la cotesia y se obtienen los cocones de cotesia. Estos cocones ya una vez en blanco son seleccionados en el cuarto de selección de cotesia y allí se clasifican ya sea para envío a campo o para realizar el pie de cría del laboratorio. El registro de la información de temperatura y humedad relativa se realiza por parte del personal del laboratorio. El registro se realiza a las 6 de la mañana, a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde con el fin de obtener un dato promedio diario. De igual manera, el control de las condiciones se realiza también por parte del personal del laboratorio, es decir, ellos con la lectura de los sensores de los termómetros de temperatura y humedad deciden si encender o apagar los aires acondicionados, encender o apagar los calefactores o encender o apagar los humidificadores y deshumidificadores. Esto dificulta, digamos, el manejo continuo durante el día, ya que el personal de laboratorio no puede estar concentrado totalmente en esto, sino tiene que concentrarse en las actividades propias de la producción. Lo que se hizo fue desarrollar una base de datos en Excel. La idea de la base de datos es pues, poder llevar un manejo más adecuado de los datos o de la información y así pues, realizar un posterior análisis un poco más cómodo. Se establecieron las gráficas de trabajo para cada uno de los cuartos, se evidenciaron fluctuaciones significativas en todos los cuartos. Lo que se hizo fue establecer dos cuartos críticos, que son el cuarto de larva en desarrollo y el cuarto de larva parasitada, por su importancia en el proceso de desarrollo de la producción de cotesia. Para el cuarto de larva en desarrollo, lo que se llevó a cabo fue un pesado de las larvas de 15 y 16 días, como se mencionaba anteriormente, para establecer si se estaba alcanzando el peso adecuado y si era uniforme dentro del mismo lote el peso de las larvas. Lo que se encontró es que había bastante desuniformidad en los pesos, muchas larvas no llegaban al peso adecuado que se estableció en 120 miligramos, por lo que se hizo fue realizar un cambio en el equipo que distribuía o que incrementaba el calor en el cuarto, ya que el rango de temperatura de trabajo es de 30 a 32 grados y se cambió el equipo de convección forzada, que es el que se ve en la parte izquierda, por un equipo de convección natural. La convección natural básicamente lo que hace es
Este radiador eléctrico calienta sus paredes y el mismo aire del cuarto, el mismo flujo de aire del cuarto, distribuye el calor dentro del mismo y de igual manera por radiación térmica por la cercanía al equipo. Lo que se encontró o lo que se logró fue un incremento del 20% aproximadamente en el tamaño de larvas, tanto de 15 como 16 días, como se puede observar en las gráficas. Las gráficas de la izquierda son las gráficas o los pesos que se realizaron antes de realizar el cambio del equipo. De 107 miligramos de larvas de 15 días se logró llegar a 127 miligramos y para las larvas de 16 días de 127 miligramos se logró llegar a 149 miligramos aproximadamente. También se realizó una calibración de los equipos o de los sensores termigrómetros. Inicialmente se iba a realizar la calibración de todos los equipos presentes en el laboratorio, pero se dificultó realizar la calibración de equipos como el que está en el medio, ya que este equipo tiene los sensores en la parte interna. Lo que se hizo fue reemplazar todos los equipos por los que se ven en la parte izquierda, que son equipos que tienen su sensor de temperatura con una extensión de cable. Este equipo o este extensor sí se puede calibrar por parte del área de metrología de la empresa. Lo que se hizo fue calibrarlos sobre el rango de trabajo, es decir, este termigrómetro trabajaba entre 25 y 27 grados. Lo que se hizo fue realizar la calibración en ese rango para todos los diferentes rangos de los cuartos y así validar los errores. No dieron errores superiores a 0.4 grados Celsius, por lo que no se realizó ningún tipo de corrección. Para el cuarto de larva en desarrollo, lo que se evidenció fue una baja humedad relativa. Lo que se decidió fue incorporar 2 humidificadores para aportar humedad en el ambiente. El rango de humedad de trabajo de este cuarto es de 70-80%. Se alcanzaron, los valores estaban del 50 al 60, se alcanzaron los valores aproximadamente del 70%. En algunos días, en otros días no, por lo que se decidió la adquisición de un equipo con mayor potencia, el cual se está validando su compra actualmente. También se maneja en el cuarto un deshumidificador, ya que en ciertas horas del día la humedad relativa es muy alta, no es por mucho tiempo, pero igual es muy alta. Este también se programó para llegar a un mínimo de 70%. Para realizar el control de calidad, lo que se hizo fue establecer un análisis en el laboratorio de una muestra de cotesia semanal. Lo que se hace es, en un vaso de 7 onzas, retirar 1 gramo o un peso en gramo de cocones de cotesia. Una vez son pesados, se permite la emergencia en el mismo cuarto de larva parasitada bajo las condiciones controladas y una vez esta cotesia emerge y muere, después se lleva al análisis. Básicamente el análisis consiste en realizar un conteo de los individuos, ya sean individuos emergidos y no emergidos. Emergidos son las cotesias, la avispa ya viva, ya muerta, y los no emergidos son las avispas que se quedaron en sus capullitos. La idea es que sea un total de 1250 como mínimo de individuos en la muestra de 1 gramo, a su vez que tiene que haber emergido aproximadamente un 80% para sobrepasar la prueba de calidad, y la proporción entre hembras y machos tiene que ser 1 a 1 o mayor en cantidad de hembras, ya que ellas son las que realizan la parasitación. Se realizó un promedio de la larva muerta, de las bases, esto tomado de las bases de producción de laboratorios ya presentes. Esto afecta directamente la producción, ya que larva muerta es larva que no produce cocón y no genera, digamos, nuestro producto final. El porcentaje se encontró entre el 50 y 52% aproximadamente de larva muerta. Esto es bastante alto. Lo que se prevé con los cambios que se van a realizar es disminuir el porcentaje de larva muerta y aumentar el porcentaje de parasitación. El porcentaje de parasitación se está correlacionado con el porcentaje de larva muerta. Si disminuimos la larva muerta, pues incrementa el porcentaje de parasitación. A su vez, el incremento en el tamaño de las larvas y en la efectividad de la parasitación de la cotesia también puede aumentar este porcentaje de parasitación, ya que podemos obtener una cantidad mayor de avispas de cotesia por larva. El laboratorio de cotesia se encuentra en traslado, por lo que
está en traslado, por lo que se hizo fue realizar una prueba piloto en el segundo proceso de laboratorio, que es el proceso de tricograma de Sigum. Se instaló un controlador, el cual enciende y apaga el equipo de aire acondicionado o los ventiladores del mismo para realizar el control, ya sea de la temperatura o de la humedad relativa. Este cuarto es el cuarto de parasitación. El rango establecido es de 25 a 27 grados Celsius y de 70 a 80% en humedad relativa. También se instaló un deshumidificador, ya que en este cuarto las humedades eran bastante altas y la idea era poder establecer el rango adecuado. ¿Qué se encontró? Pues ya después de la instalación del controlador, efectivamente los rangos eran ya estables, se cumplían los rangos tanto para temperatura como para humedad relativa, y en las pruebas de calidad de tricograma lo que se halló fue una mejor parasitación, asimismo una mejor emergencia. Se empezó a realizar un cumplimiento adecuado de la emergencia y pues esto se traduce en un mejor control ya en campo. El trabajo futuro y lo que se está realizando actualmente es realizar el cálculo de la carga térmica en las nuevas instalaciones del laboratorio para definir la capacidad ya de climatización del sistema, los requerimientos de climatización, el control de humedad, el diseño del sistema de ventilación para definir como tal renovación de aire y pues, el uso de humidificadores y deshumidificadores. El tema de sistema de ventilación también se quiere adecuar la medición de partes por millón de CO2 para validar su influencia en el desarrollo biológico en los cuartos de larva en desarrollo y larva parasitada. La selección de equipos basándose en la eficiencia energética y en los costos de inversión y de trabajo, y la implementación de pruebas ya como última parte para realizar el monitoreo y pues el ajuste de los equipos de ser necesario. Lo que se puede observar, pues la adquisición de los nuevos equipos en las nuevas instalaciones y lo que se prevé como futura adquisición, los nuevos sensores en donde se nos indique no solo temperatura y humedad, sino también partes por millón de CO2. Como conclusiones, básicamente la instalación de las mejoras o las mejoras que se han podido realizar han favorecido el desarrollo y el aumento en la producción de la cotesia, y lo que se espera ya es con el plan en general del manejo ambiental en las nuevas instalaciones ya poder establecer unos datos más óptimos acerca de la producción de cotesia. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Juan Fernando Gallego. Hoy les voy a presentar mi trabajo de grado titulado F2 General E Transitorio Saltillanura como modalidad pasantía para este 2024-2. Entonces, la ubicación del experimento fue en la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria Agrosavia en Villavicencio Meta, el cual fue un experimento que consistió en realizar el cálculo de la productividad hídrica del cultivo de frijol caupi, utilizando un espacio ya existente acá en el centro de investigación, pero el cual no presentaba como las condiciones más óptimas para la realización del experimento. Entonces realizaron muchos ajustes allá, como veremos más adelante. El experimento consistió en 4 tratamientos, donde variamos es la cantidad de agua suministrada a cada uno de los tratamientos. Todo esto tiene, según el porcentaje de evapotranspiración calculado in situ. Entonces, el primer tratamiento se le aplicó solo el 50%, el segundo el 75%, el tercero el 100% y el cuarto el 125%. El inicio del tratamiento fue en B3, 20 días después de la siembra, eso para obtener unas plantas ya más o menos digamos como vegetativamente desarrolladas, que no tuvieran ningún problema y que fueran muy susceptibles a estrés hídrico al inicio y que afectara al experimento más adelante. Abajo vemos el diagrama de cómo fue el diseño de experimentos de bloques completamente al azar. En total utilizamos 56 lisímetros de los 72 disponibles. ¿Y qué fue lo que nos encontramos? Al inicio nos encontramos un invernadero, el cual no cumplía con las condiciones más óptimas para la realización del proyecto. El sistema de riego no funcionaba, teníamos problemas con el plástico, también de material orgánico y rezagos de otros experimentos que se realizaron y tareas que realizan dentro del invernadero. Entonces fue como el primer impacto que tuvimos. Luego, a más profundidad en el sistema de riego encontramos goteros defectuosos, fugas, taponamientos. También observamos decantaciones digamos, de mugre, de suciedad en los tanques que suministran agua a los invernaderos, fugas en las tuberías de suministro. También que no se le ha hecho ningún mantenimiento a las tuberías secundarias, como vemos abajo a la derecha, los filtros completamente sucios. Entonces, ¿qué fueron las primeras tareas que nos dimos
hacer. Primero fue ajustar todo el sistema de riego, hicimos todos los mantenimientos, limpiezas de tuberías, de filtros, hicimos cambio de goteros porque nos dimos cuenta que con los goteros que se tenían instalados inicialmente no se cumplía la uniformidad del riego necesaria para el experimento, entonces se compraron unos, se cambiaron y calculamos pues el coeficiente de uniformidad tanto como antes como después. Notamos una mejoría que nos da justo para lo que necesitamos para la realización del experimento, puesto que como lo que queremos es fijar láminas de riego, queríamos ser lo más exactos posible. Adicionalmente, calculamos el PSH de la bomba, puesto que la cambiaron y no sabían, no habían hecho este cálculo y queríamos verificar si efectivamente no había cavitación y pues notamos que está muy por encima del requerido, entonces todo estuvo muy bien. A continuación les presento el punto de funcionamiento de la bomba. Aquí calculamos también todo según los requerimientos y el caudal de diseño. También hicimos unos planes más detallados, puesto que los diagramas que se tenían actualmente eran muy generales y no se conocía a profundidad cómo estaba distribuido ese sistema de riego y qué era todo lo que contenía. Asimismo, para los lisímetros hicimos un plano detallando absolutamente todo. Y luego, ¿qué actividades hicimos? Hicimos completamente una limpieza en el invernadero, también en el exterior, instalamos mallas por pájaros y algunos otros animales, puesto que el centro cuenta con 1.300 hectáreas y hay muchos animales salvajes que rondan por ahí. Luego de eso también hicimos un análisis a profundidad del suelo. Hay que aclarar que este suelo es traído y es característico de la altillanura. La idea es emular aquí lo mejor posible las condiciones en campo para poderlo implementar posteriormente a más grande escala, perdón. Entonces hicimos prueba de germinación, nos dio un excelente material con un porcentaje del 81.6% esto al cuarto día, esto fue excelente. Hicimos también pruebas de penetración para ver la compactación en el suelo y los resultados que nos dio fue lo siguiente. Generalmente lo recomendable es por debajo de 1 megapascal, quiere decir que tenemos como una compactación leve en los lisímetros, pero que no va a llegar a afectar como tal el experimento. Luego de eso fuimos a la siembra, tratamos de emular una densidad de 150.000 plantas por hectárea, utilizamos una nutrición característica de la zona también, e hicimos una distribución entre surcos de 40 centímetros y entre planta de 12 centímetros para pues, obtener un total de 864 plantas. Y obtuvimos este crecimiento espectacular de las plantas, como podemos ver. Hasta ahorita aquí tenemos un registro hasta los 40 días. Igualmente para las plantas hemos llegado también a la floración e inicio crecimiento de las vainas, como se pueden observar. Pero pues por el momento todo ha sido muy bien en el tema de los crecimientos. Aunque bueno, como todo no ha sido de color de rosa, también hemos tenido problemas con plagas e insectos, también con enfermedades y daños en las hojas por los mismos insectos o por otros animales. Entonces, pues todo eso se trató in situ en el momento requerido y en todos los aspectos también se hicieron fertilizaciones cuando el cultivo lo requirió. Y después de eso, pues cabe aclarar que el proyecto todavía sigue en marcha y todavía no se ha concluido. Entonces estos son resultados preliminares de todos los datos que hemos observado hasta el momento y que hemos analizado. Uno de esos es el crecimiento de la altura y el diámetro de las plantas, en donde pues vemos que al principio hay un crecimiento muy homogéneo tanto como de alturas como del diámetro. Posteriormente se van diferenciando entre tratamientos. Podemos ver que el tratamiento con mayor agua es el que tiene más crecimiento, tasas de crecimiento mayores. Luego le sigue el 3, el 2 y el 1. Podemos ver que entre el 3 y el 1 no hay muchas diferencias, pero entre 4 y 1 son los que más se notan. Es algo muy curioso que observamos que en los tratamientos 2 y 3 pues sí hay una cierta diferencia, pero es muy mínima, que también veremos más adelante. Con el tema de la evapotranspiración la calculamos con algunos equipos que miraremos más adelante y vimos pues una tendencia de reducción. Esto debido pues de que en los 15-20 días que hemos tomado registros entramos en febrero, que fue un mes de lluvias y nubosidad, entonces pues ha disminuido bastante. El tema de radiación solar también ha sido un inconveniente, puesto que de radiación par, que es de 400 a 700 nanómetros, como pues observamos, casi nunca ha llegado por encima de los 30 y pues es como el punto óptimo donde las plantas utilizan la fotosíntesis como con el mejor rendimiento, por decirlo así, y pues eso podría llegar a afectar a la productividad más adelante, entonces es algo que tenemos que ir teniendo en cuenta, pero generalmente todo ha sido muy bien.
Bueno, aquí otro aspecto muy relevante para ver es de que generalmente la mayoría de cantidad de agua que se pierde en el cultivo es debido a la radiación solar, más no a la diferencia de vapor de saturación. Esto debido a que las velocidades de viento dentro del invernadero son muy bajas, van entre 1 a 2.8 kilómetros por hora. Bueno, acá tenemos también datos de la temperatura, la humedad, también evidenciamos la tendencia de reducción. Algo muy característico es de que la temperatura máxima tiene un comportamiento muy similar a la evapotranspiración. Esto sucede pues de que, como ya les había nombrado antes, la evapotranspiración casi que el 85%, 80% es debido a la radiación, entonces coincide con los máximos en el día. Y pues de la humedad, al disminuir la temperatura va aumentando, digamos, como la humedad. Lo que quiere decir es que el aire no tiene como la capacidad completa de retener mucha cantidad de agua, y eso pues también disminuye en este aspecto la cantidad de agua que puede ser eliminada de esta manera. También hicimos análisis en la humedad del suelo con este sensor, con un TR300, con puntas a 12.5 centímetros. Tomamos registros antes y después del riego. Observamos que, bueno, hay varias variaciones, digamos, en la acumulación antes del riego. Eso pues muchas características, tanto como el cultivo, las cantidades del riego y la ubicación en el mismo invernadero, puesto que existe sombra, un poco viento, etcétera, etcétera. Pero pues ya después del riego observamos que se homogeneiza un poquito más todo este sistema del riego, y ya podemos diferenciar bastante bien entre uno de los tratamientos. Y digamos, entre el 2 y el 3, era lo que les comentaba anteriormente, de que no hay como una gran diferenciación como tal, incluso lo vemos en la humedad. Podemos ver cómo van como muy entrelazados entre ellos. Es algo que estamos observando y analizando. Acá observamos también un seguimiento del sistema de riego. Aquí podemos ver o diferenciar los diferentes tratamientos, T1, T2, T3. También podemos ir observando los caudales y las presiones. Al inicio se tuvo los 72 decímetros en funcionamiento, luego solo los 56, y aquí podemos ver si realmente estamos aplicando de la manera más adecuada el riego en cada uno de los tratamientos. Estos fueron los equipos que utilizamos. Utilizamos equipos que miden radiación solar, radiación par, también temperaturas, humedades, también sensores de velocidad del viento, y entre otros, como pues observamos en esta diapositiva. Ya como concluimos es de que, bueno, estas son conclusiones preliminares, y es que sí hemos evidenciado, digamos, como algunas diferencias en los tratamientos, principalmente en los que se han aplicado más y menos agua, tanto como en su crecimiento como en su desarrollo de la fenología. Los que han sido o obtenido un tratamiento con menor cantidad de agua han tendido a florecer muchísimo más rápido que los que han tenido más agua, es decir, que las fases se han acelerado. También es de que este cultivo presenta como características de un cultivo indeterminado, es decir, que sigue creciendo, no, digamos, la curva de crecimiento de la planta sigue. Y pues por último, de que la mayor cantidad de evapotranspiración dentro del invernadero pues es debido a radiación solar, como lo hemos tratado, y que eso varía entre el 75 y el 85%. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia te brinda acompañamiento, herramientas, talento humano y formación de calidad para transformar el país. ¿Y tú, cómo quieres cambiar el mundo?